Zuten da. Endika ondo. Berez, osoko bilkura honetan hasten gara pasaren astetik ona atxerapena ekarri duena, eta batetik doluminak, esan behar dizkiogu berriro ere Luis Marianori, guztion izenean. Bueno, decía que comenzamos este pleno que en principio como fecha estaba planteado para el jueves pasado y, bueno, por circunstancias que yo creo que ya son conocidas, y le he transmitido ya una vez más las condolencias a nuestro compañero de corporación, a Luis Mariano Álava. Bueno, hemos procedido a retrasarlo varios días a día de hoy para que podamos estar todos y todas. Pasamos con la parte primera del orden del día. Lehendabizi dauzkagu bi akta ditugu, bai? Bi osoko bilkura egin direlako, batean apirilaren 26an eta bestea maiatzaren 24an. Bigarren hau izan zen ezoikoa, eta orduan hor dauzkagun aktak onartzeko, proposamena luzatzen dugu. Aprobación se procede de las actas de las sesiones celebradas en fecha 26 de abril y 24 de mayo. El 24 de mayo, solamente recordar que era un pleno extraordinario que se convocó con un tema único. ¿Alguna consideración que hacer a las actas? Monse Canive tiene la palabra. Sí. En la aprobación del acta anterior aparece que yo voté en contra. Creo que esto no es así. Creo recordar que el 22 de marzo hubo 2 plenos, al que uno de ellos yo no asistí, y en el segundo pleno me abstuve porque yo no asistí, pero en el acta del primer pleno voté a favor, y aparece que voté en contra. Desde Secretaría, bueno, sí es cierto que hubo dos, ¿no? Se corrige. Pues proceder Entiendo que el acta del otro pleno habrá que traerlo aparte y habrá que someterlo a votación en el siguiente pleno, en todo caso, el que era extraordinario, ¿no? En el que no estuvo la señora Canive. Vale. Sobre el contenido expresamente de las actas que se traen, ¿alguna consideración? Bueno, pues damos por aprobadas entonces estas 2 actas, y esperamos traer la que falta. Bueno, bigarren puntu batean daukagu Bañoteibar kalean, bai, lehenengo, 3. eta 5. zenbakian osatuko den edo osatu behar den igogailu bat jarri behar delako, eta badator kontua da, eskatzen duela publikoa den lursaila hartzea, ez? Kasu honetan, 15 metro dira, 3 eraikinetan banaturik
dagoena, eta orduan hasierako onarpena egin zen, martxoan izandako 22an izandako osoko bilkura batean, ordutik boletinean argitaratu zen eta ez da alegaziorik aurkeztu. Beraz, aurreko batzorde batean proposamena luzatu zen, onartu egin zen aho batez, eta horren diktamena ekartzen dugu pleno honetara. Eta ekartzen duguna da, bereziki, esaten duguna da, batetik, aprobación definitiva de la actuación aislada eta la cesión komunitate horiei lursail publikoan egiteko. Decía que proponemos aprobar definitivamente y ceder a las comunidades de 1, 3 y 5 de Baño Éibar el dominio y uso público a razón de lo que decíamos 5,06 metros por cada una de las edificaciones. ¿Alguna consideración? Orduan, bozka egingo dugu. Procedemos a votar. Guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Onarturik geratzen da, guztiok alde bozkatu dugunez, hau batez onartzen da, se acepta por mayoría absoluta de todos los componentes de esa corporación. Pasako gara aurrengo puntu batera, eta kasu honetan badaukagu gizarte arloko gai bat, eta da etxez etxeko laguntza zerbitzua. Servicio de ayuda a domicilio, delegación de competencias, encomienda de gestión entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio y aprobación de la ordenanza fiscal reglamento del SAT. Se trae a este pleno un dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales celebrada el 21 de mayo, en la que en este dictamen se aprueba inicialmente el reglamento municipal, la ordenanza fiscal y el convenio de delegación de competencias en la encomienda de gestión. En uno de ellos, además, se incluye el baremo, si hiciera falta. Como es sabido y está así justificado en la justificación que da lugar a esta propuesta, el servicio de ayuda a domicilio pretende ser una continuación de lo que venía siendo hasta ahora en cuanto a la prestación del servicio que está siendo llevado a cabo por la Diputación Foral de Álava, pero de una manera más regulada y organizada y dar también cumplida cuenta del derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales y en este caso en concreto al servicio de ayuda a domicilio. Como es sabido, hasta ahora en estos años lo ha llevado a cabo la Diputación Foral de Álava y estamos en una situación de prórroga que establecimos con un periodo de 24 meses para que se pudiera llevar durante este periodo transitorio a poblaciones inferiores a 20.000 habitantes como es este municipio, se pudiera llevar de manera provisional hasta que se decidiera si se quería continuar así o no. En la comisión se trasladó que, dadas las características de los servicios sociales de base y de la carga de trabajo que tienen, pues que se veía conveniente que este ayuntamiento pudiera hacer esta delegación expresa en la Diputación Foral de Álava. Hasiko gara txanda garai bat, bai? Abrimos un turno de intervenciones, comenzando por guk, bai. Como hemos comentado en diversas comisiones, incluso en plenos, está claro que la demanda social con respecto al servicio de ayuda a domicilio cada vez es mayor porque la edad se va alargando y entonces las necesidades son mayores y está claro que a nivel de ayuntamiento no podemos sostener algo con un contenido económico tan elevado y que necesitamos evidentemente la ayuda de Diputación porque si no de otra manera no lo podríamos abarcar. Entonces en este sentido creo que tendremos que conveniar con la Diputación para que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan el mejor servicio social del que dispongamos. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, todos sabemos que este servicio es competencia municipal, sin embargo la cantidad de tiempo y trabajo que conlleva hace casi imposible que se pueda llevar desde los ayuntamientos, sobre todo desde los ayuntamientos más pequeños, donde no se dispone ni de personal ni de infraestructuras
necesarias para la prestación en buenas condiciones de este servicio. Hay algo que me anima todavía más a votar a favor de esta propuesta, y es que con la gestión de la Diputación, pues todos los usuarios tendrán las mismas condiciones, tanto de servicios como económicas. Si se hiciera desde los ayuntamientos, pues cada uno pondría sus propias condiciones y el propio dinero que tendrían que pagar al mes. Este servicio ya se presta actualmente desde la Diputación y garantiza que las carencias que tienen los ayuntamientos se suplan con, pues entiendo yo, con calidad y con igualdad. Otro de los aspectos que hacen que mi voto sea afirmativo es que las competencias municipales sobre información, valoración, diagnóstico y orientación serán prestadas por los propios ayuntamientos. Es decir, serán las asistentes sociales que hagan un informe de valoración de los usuarios y usuarias y se envíen a la Diputación, con lo cual, como hasta ahora no tenemos por qué dudar, la Diputación lo que hará será seguir los criterios de las asistentes sociales, que son las personas que más cercanas están de los usuarios. Ahora mismo, con el personal y los medios de que disponemos en Amurrio, entiendo que es imposible llevar a cabo la gestión del servicio de ayuda a domicilio. No disponemos ni de suficientes asistentes sociales, ni de trabajadoras a domicilio, ni de personal para la gestión, inspección y comprobación. Ni tampoco creo yo que personas para la recaudación, inspección y gestión fiscal. Para más garantía, también se va a crear una comisión en la que van a participar 2 técnicas de Ayala, que van a hacer un seguimiento de cómo se va a llevar ese trabajo, y cada año harán una memoria, con lo cual esto es una garantía más. En definitiva, entiendo que es una gestión conjunta, creo que será más eficaz y más justa y más igualatoria y con más controles. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Ante la necesidad de una prestación efectiva de los servicios sociales y a fin de integrar las posibles carencias municipales y de lograr que toda la ciudadanía sea beneficiaria del servicio social de igual manera, es conveniente la existencia de una estrecha colaboración entre la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos. Por ello, desde nuestro grupo consideramos más adecuado que se siga prestando el servicio de ayuda a domicilio a través de las encomiendas de gestión, por el elevado coste que supone del servicio, por la falta de infraestructuras y la necesidad de garantizar que este derecho subjetivo de acceso a los mismos servicios y prestaciones económicas se haga de forma homogénea a todos, independientemente del municipio en el que se resida. Eskerrik asko, orain Amurrio, lo vemos. Bueno, hoy abordamos un pleno largo, creo que bastante largo, y vamos a debatir sobre un triángulo con 3 vértices: los presupuestos, las pensiones y las ayudas a domicilio. Y aunque los vamos a debatir por separado, los 3 tienen una estrecha relación. Antes se llamaba el estado del bienestar, ahora se podría llamar el mal estado del bienestar. Se parte del mismo principio: tasa de ganancia para unos pocos, escasos recursos para las mayorías sociales, que cada vez da para menos y entre medio algunos se llevan un buen pellizco. Pero empecemos por el servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio es un recurso al que hay que dotar de la importancia real que tiene, ya que su ámbito preventivo es amplio y evita, aplicado de forma eficiente, tener que recurrir a recursos de mayor intensidad que conllevan cesar en la permanencia del entorno habitual, entendido este como el hogar, el círculo familiar y social, y por lo tanto más caros, y no solo a nivel económico. Junto con la permanencia en el entorno habitual, el fomento de la autonomía personal son los 2 grandes objetivos de este recurso y pilares para una vida digna y libre. Nosotros reivindicamos que este servicio tiene que ser articulado desde el nivel de la Administración más cercano a la ciudadanía, que no es otro que el municipio-ayuntamiento. Y esto con el fin de garantizar su carácter de recurso de proximidad y, por lo tanto, se gestione, articule, diseñe y evalúe en el lugar mismo en el que se ubica y produce la falta de capacidad a suplir. La cartera de los servicios sociales determina que la competencia es municipal y, por lo tanto, exigimos su cumplimiento. La encomienda que se propone, así como los argumentos en los que se basa, son perfectamente refutables y responden a 2 cuestiones que quedan sin abordar: la falta de previsión
ya que la transferencia al ámbito municipal es únicamente una declaración de principios, sin haberse previsto cómo dotarla económicamente de forma suficiente, eludiendo de esta forma asumir a vida en este sentido. Con el dedito, ¿no? Ya está todo el pleno. El tutelaje que quiere seguir ejerciendo la Diputación sobre recursos y gestiones de competencia municipal y que esconden una falta de reconocimiento de las capacidades y empoderamiento de lo local. Son varios los ayuntamientos que están dispuestos a asumir sus competencias y dar el servicio que les corresponde a los vecinos y vecinas, incluido el servicio de ayuda a domicilio, y se han manifestado de forma pública en este sentido, reclamando los medios necesarios para ello. Asimismo, las Juntas Generales es un tema que se ha puesto sobre la mesa exigiendo por parte de partidos no alineados con el PNV y el PP, por lo que oigo, y el PSOE, la gratuidad del recurso y su gestión desde el ámbito local. La experiencia en materia de derechos sociales gestionados desde el ámbito municipal de Amurrio es larga y es natural asumir en este como el servicio de ayuda a domicilio. Y desde nuestro punto de vista no cabe mediación entre los vecinos de Amurrio y su ayuntamiento en este ámbito. Este ayuntamiento no puede quedar pasivo a estas políticas que se intentan maquillar con argumentos que criticamos y una otra vez, como se explicita en el Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Amurrio, aprobado recientemente, que dice: priorizar políticas cuando las finanzas públicas no permitan la intervención universal en todos los ámbitos de la cartera de servicios sociales ofrecida por el Ayuntamiento. Estamos ante el desistimiento de unas capacidades por falta de recursos sin exigir los mismos. Es decir, que no nos cuestionemos los escasos recursos, evitando hablar de fiscalidad, exenciones a distintos colectivos como la Iglesia, empresarios, la banca, etcétera, y que asumamos la política de recortes sociales. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es claro: asumir la competencia municipal de este importante servicio y exigir la financiación suficiente en medios humanos y de los medios económicos para el mejor servicio de ayuda a domicilio de nuestras vecinas que necesitamos. Eskerrik asko. H. Bildu. Bueno, igual que hicimos en la comisión correspondiente, hoy también nos vamos a abstener en este punto, y básicamente por los mismos motivos que dijimos en aquel momento. Entendemos que el servicio de ayuda a domicilio es un servicio municipal y que debería ser desde el propio ayuntamiento, desde donde se preste. También entendemos perfectamente que con los medios que tenemos, que tiene este ayuntamiento, pues difícil será que se pueda realizar. En cualquier caso, pues el problema no está en cómo se financia, ¿no? Es decir, bueno, habrá que tener los recursos suficientes para poder gestionar este servicio. Sin extenderme demasiado, porque aunque no sea en este foro, este es un tema que está sobradamente debatido. Bueno, pues entendemos que incluso este convenio que se propone habría sido manifiestamente mejorable. Por ejemplo, establecer sería, desde nuestro punto de vista, habría sido conveniente, muy mejorable, tener esa progresividad en la ordenanza fiscal, que en este momento hace que prácticamente el 80% de los usuarios tengan que pagar el máximo establecido. Entendemos que hay personas con dependencias leves que podrían ser perfectamente usuarios de este servicio y que deberían serlo además. Con las 3 horas semanales, pues difícil va a ser. Seguimos con la agilidad que este servicio requiere, un servicio que debería ser ágil y rápido, y que efectivamente tenemos que hacer un ejercicio de fe, de pensar que se pueda llevar, que a partir de ahora
pues se pueda llevar bien y con rapidez, pero sigue siendo un ejercicio de fe, cuando sí ese servicio se daría desde el ayuntamiento, el control directo sería nuestro. Bueno, hay una serie de historias que son mejorables y que inclina nuestro sentido de voto en el aspecto que he dicho, ¿no? Entendemos, además, un convenio que se va a firmar por 4 años más 4 años, hipoteca a la próxima legislatura. Hay ayuntamientos que quieren tener este servicio, no se contempla. Bueno, nos metemos, lo dicho, hay muchos aspectos que no nos gustan. Entendemos la dificultad que en estos momentos tiene el ayuntamiento para gestionar este servicio, porque no tiene medios. Es un problema de medios, no es un problema de que haciendo la gestión directa el servicio vaya a ser peor, sino sería mejor. Tampoco se han explorado otro tipo de posibilidades, no sé, estilo cuadrilla o consorcio, como es el caso de las aguas. La gestión se puede hacer de muchas maneras sin perder las competencias. A lo dicho, no me quiero extender más. Nos abstendremos en este punto. Eskerrik asko, gure aldetik ez dugu gauza handiagorik esango, ez? Baina, bueno, bakarrik esan dezagun egon garela, 12 hilabetetan egon garela propio lan honetan, ez? Eta buru belarri ibili dela, zentzu batzuetan, Eudeleko lurralde batzordean, ez? Eta hortan hainbat talde dire, hainbat alderdi dire, eta bueno, bakoitzak ekarpenak egin ditu. Eta nik uste dut lana nahiko ona izan dela, kontzentzu batetik sortu dena. Berez hor gehien bat landu behar izan dena da, zerbitzua edo proposamena bentsat agertzen den proposamenean hobetu egin dela, bai, ordu kopurua gehitu egin direla, gitxieneko zerbitzuaren zera, lehen zen 15 minutukoa, orain 30 minutukoa, aste edo jaiegunak ere sartuta daude. Hainbat kontu dira eta, bueno, zentzu horretan, hobetzeko gainera baliogarri izan daiteke, ez. Gero beste aldetik ere, bueno, nik uste dute eztabaida horretan ere agertu zen beste elementu bat izan zen, ea errespitatuko zen, ez, propio bertatuko zerbitzuetatik ateratzen diren proposamenak, ez, eta nola, como es un derecho subjetivo en sí mismo, el servicio de ayuda a domicilio, por supuesto que se va a respetar la propuesta de los servicios sociales de base. No podía ser de otra manera, porque además es que al hacer la encomienda de gestión, en esa parte quien hace la resolución administrativa tendría un verdadero problema si no llega a dar cuenta y respetar lo que se supone que desde los servicios sociales de base se puedan estar lanzando como para reconocer además el derecho subjetivo que esa persona tiene y que se entiende desde los servicios sociales de base que viene recogido. El tema de la progresividad, pues bueno, también ha salido, y el tema de la ordenanza fiscal. Bueno, simplemente que hay un servicio, el precio público está publicado ya desde 2016, que es el que se venía aplicando hasta ahora, y fundamentalmente que es un servicio bastante módico, que es de 6,12 euros hora, ese es el que se establece. Y la ordenanza fiscal también, bueno, prohíbe, ¿no?, pues para aquellos casos en los que no haya disponibilidad económica, bueno, cuando los ingresos de la unidad familiar sea inferior a 1.500 euros, recoge bonificaciones, y en aquellos casos en los que la unidad familiar pueda tener unos ingresos inferiores a 500 euros, directamente no abona nada, ¿no?, por este servicio. Por lo tanto, en una parte también, aunque seguramente como todo se podría mejorar, pero en una parte yo creo que también resulta bastante interesante esa parte, ¿no?, porque a veces se suele tender a pensar que la gente con menos recursos es la que más dificultades tiene para llegar a los servicios sociales, y en este caso cuando además hay que abonar, ¿no?, por ellos. Besterik gabe, y la verdad es que lo que he dicho antes ha sido un trabajo bastante laborioso durante mucho tiempo. Seguramente en este tránsito habría incluso cosas que podían haber sido incorporadas,
pero bueno, fundamentalmente es una manera de empezar a trabajar de una manera más ordenada desde un punto de vista jurídico, por lo menos, y esto también me lleva, es que, bueno, quería entrar pero no voy a entrar, algún tema que me parece muy bien, la parte teórica que aplica Orain Amurrio Podemos, la práctica, o sea, la parte teórica, incluso me gusta escucharla también porque me resulta teórica, pero luego a la hora de la práctica me resulta casi imposible, ¿no?, que se pueda llevar pero bueno, no quiero entrar en este debate exactamente. Y bueno, en esa parte, bueno, pues decir que yo creo que lo más importante es reconocer que es una competencia municipal y como tal, competencia municipal en un momento dado, si las condiciones de la prestación del servicio no cumplen con lo que se establece en el propio convenio, lógicamente cada ayuntamiento será muy libre de poder hacer suyas las salvaguardas que existen de forma en esa definición y poder exigir también esa parte de recuperación en su momento de su propia competencia, ¿no? No sé si hay alguna intervención más para hacer uso de un segundo turno. EH Bildu y Isane, ¿queréis hablar? No. Bueno, pues pasamos a la votación entonces. Bueno, perdón. No te he visto, Kepa. Pues Orain Amurrio, podemos tirar la palabra. Lo teórico está bien la mención que has hecho a lo teórico, porque lo teórico precisamente lo que dice es competencia municipal y que hay que dotar de la suficiente financiación a las competencias municipales para poder hacer política municipal. Esto no es un debate simplemente de lo que hoy estamos debatiendo el SAT. Este es un debate que viene desde la transición, en lo que han gobernado distintos partidos, bueno, pocos partidos, la verdad. Y todos, el debate siempre con el tema de la financiación municipal es el mismo. O sea, competencias las que queráis, financiación escasa. Y por lo tanto, si hay una gran demanda de los ayuntamientos para tener competencias reales, no en el papel teórico, sino en el práctico, para poder hacer una política en cada ayuntamiento, dependiendo de la situación de cada ayuntamiento, pues es precisamente la base de todo. Entonces, esa teoría, precisamente la práctica es la que no se practica. Y entonces hay un discurso igualitario, Monse creo que lo ha sacado a colación, igualitario, pero por abajo. Es decir, todo es mal. Si hay algún ayuntamiento que quiere dotar de unos servicios sociales mejores, no lo puede hacer porque todo es igual de mal. Aunque ese servicio, como ya Ritu ha comentado, pues tenga unos agujeros muy importantes. Cualquiera que haya demandado o tenga familiares que hayan demandado el SAT sabe que es completamente insuficiente. Primero, por el personal que lo atiende, que no puede dar abasto de lo que son las reclamaciones para que se resuelvan en tiempo y forma, y hay que esperar un tiempo muy considerable en que las familias tienen que estar sujetando la política de cuidado, sujetando precisamente esa ineficacia en la gestión de la concesión de las ayudas. Y en segundo lugar, por el volumen de las mismas, porque no entran, se ha hablado de la progresividad, depende de las rentas, depende de un montón de competencia municipal, se podrían aplicar otras políticas que subsanasen precisamente estas carencias. Además, hoy vamos a tener, a lo largo del día de hoy, vamos a tener bastantes cuestiones. Yo he escuchado en notas de prensa EH Bildu hablar de que no se ha hecho un trabajo lo suficiente para ver si en las cuadrillas o en Llodio se podía aplicar la competencia, pero en las cuadrillas igual tienen hasta menos de 1000 habitantes algunas. Es decir, que es difícil para mí seguir qué se pide en algunos sitios, qué se pide en otros. Lo que es evidente es que la teoría es que hay competencia municipal, pero en la práctica no se llevan a cabo y se deja en manos de la Diputación, que lo que te dice es: estos son los recursos que tienes, si los quieres bien y si no los dejas, porque ya sé que no les vas a coger, salvo el caso de Vitoria, que Vitoria sí los tiene, y el resto de Álava, cuando en Guipúzcoa y en Vizcaya es evidente que la competencia municipal existe. Y en todo caso, si se quejan es porque no tienen los recursos suficientes, no porque no deseen tener una competencia de esta trascendencia. Lo que le iba a contestar a Orain Amurrio Podemos casi lo voy a dejar para después del pleno, en una parte, porque creo que no conviene ni reproducir lo que
pero bueno, discrepo totalmente de muchos aspectos de los que has hecho mención, pero bueno, no quiero ni siquiera entrar a un debate público porque yo creo que perfectamente puede quedar en un ámbito mucho más privado y te aseguro que tomando un café hablaremos de esto largo y tendido. Por lo que digo, porque creo que la teoría lo aguanta todo, pero luego al llevar a la práctica se nos olvida que estamos en un municipio de 10.000 habitantes con un presupuesto de 13 millones de euros, con una cantidad de servicios que pretendemos que sean de calidad, ¿no? Que hace que nos planteemos que o tenemos servicios de calidad o no los tenemos, ¿no? Entonces, no, pero de verdad que te invito a un café un día y lo charlamos en otro ámbito, por no enfadar a nadie y, por supuesto, por no aburrir. Bueno, pasamos a la votación. Buc bai. Abstención. Por favor. Favor. En contra. Kontra. Abstentzioa. 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 Abstención. Abstención. Alde. 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 Se aprueba por 9 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos en contra. Hasiko gara hurrengo puntu batekin. Bueno, kasu honetan beste bloke batera pasako gara eta badauzkagu 3 mozio, bai? Edo proposamenak direnak, taldeenak. Eta lehendabizikoa da EH Bilduk aurkeztutako mozio bat, non agertzen den udala ordezkariak gartzeletara bizitan joateari buruzko proposamena da, eta luzatzen dute hemen eztabaida izan dezagun. Hitza dauka bozeramaileak, kasu honetan Iñaki Ibarruzeak du hitza. Bai. Bueno, mozio irakurri beharrean azaldu dut labur, zaiteko naiz alik eta laburren egiten eta ondoen egiten, azken batean planteatzen dena oso kontu xumea da, ularte arraza eta aparteko zerarik ez daukana. Azaltzeko orduan, ez funtzan. Bueno, kontua da, hemen pleno honetan duela hilabete batzuk, erabat bidegabeak izan ziren bi kasuen inguruko erabakiak hartu ziela, Julenen eta Alfredoren atxilotze eta kartzela zigorren inguruan, elkartasuna adierazi genien, eta uste dugu badela momentua dela ordua bestelako urrats bat emateko, eta urrats hori guk planteatzen duguna eta eskatzen duguna onartua izateko da, udalak egitea beharreko izapideak lotzeko dagokionarekin, kartzelen ardura duna edo zuzendaritzarekin, udal taldeak ala nahi dutenak aukere izan dezaten ordezkari bidaltzeko eta udal ordezkaritza bat joatea jakiteko eta entzuteko eta ikusteko zuzenean zein den bi lagun hauen bi auzuki dauen egoera eta hau ere itzali egin da. Gaizki dabiltza gatzarra hauek, ez? Ez dakit non eten den... Bueno, ez dakit non eten den zea. Bueno, kontua hori, besteik gabe. Eskatzen duguna da, udalak beharreko, berdien izapideak egitea, hala nahi duten udal talde guztien ordezkariak joan da egitezen, gure berriro ere, bere momentuan egin zuten edo ingenuen bezala, gure hurbiltasuna, gure elkartasuna eta gure berotasuna helarazteko Alfredori eta Juleni. Hori kontua. Eskerrik asko Iñaki. Txanda egingo dugu, hacemos una ronda de intervenciones. Comienza Gokbai. Desde nuestro grupo, una vez más, queremos significarnos con nuestro apoyo, porque creemos que las dos condenas, queriendo ser ejemplarizantes, no sé de qué ni de cómo,
son una aberración porque al final no podemos poner, como hemos dicho reiteradamente, en la misma balanza ciertas cosas ni ciertos delitos. Y en este caso, pues como he dicho al principio, una vez más nuestro apoyo. Iremos efectivamente con los representantes que así lo consideren. Y claro, sabemos que poco podemos hacer con nuestra presencia, pero desde luego lo que intentamos es el apoyo moral y que vean que desde Amurrio, por lo menos parte de los representantes, les estamos respaldando. Eskerrik asko, Partido Popular. Beatriz ha usado la palabra apoyo moral. A mí lo que me parece esta moción es de una inmoralidad extrema. Se pretende que el ayuntamiento vaya a visitar a dos personas que han tenido un juicio, otro juicio, más apelaciones, han tenido pues lo que la ley prevé para los casos, ¿no? Y en su momento la mayoría de los grupos que están aquí votaron a favor de que les parecía desproporcionado las sentencias, en fin. Y ahora es que el ayuntamiento vaya a las cárceles. Pues el que quiera ir que vaya, pero desde luego el ayuntamiento también soy yo y yo desde luego me parece una aberración y, como digo, una inmoralidad. Desde hace un tiempo a esta parte, en este ayuntamiento parece que no importa nada que las obras del tren estén sin hacer, que las alcantarillas estén sucias y pase lo que pase, que el cementerio esté la hierba a 2 metros, que el Gaztelecu esté sin abrir, que haya empresas que estén trabajando sin contrato porque no hay tiempo para hacer las adjudicaciones. Últimamente las mociones son los acontecimientos de Alsasua, Gure Escudago, otra vez los acontecimientos de Alsasua, otra vez Gure Escudago, otra vez las encarcelaciones de Cataluña, otra vez el encarcelamiento de un joven de Amurrio, el encarcelamiento de otro joven, ahora visita las cárceles. Esas son las mociones que se presentan a este ayuntamiento. Últimamente no entraba mucho, pero ya es que ha llegado un momento en que se me ha hinchado la vena. Yo tengo la gran suerte de haber compartido muchos días de mi vida con muchas víctimas del terrorismo. Yo conozco mucho a Toñi de Santa Pola, que mató a ETA a su hija de 6 años. Muchos días he estado con esa persona y con su marido. Tengo la gran suerte de conocer a Rosa Alcaraz, que mataron el mismo día a sus 2 hijas gemelas de 4 años y a su hermano de 16. Tengo mucha amistad con Pilar Elías, que mataron a su marido, por cierto, el mismo joven al que su marido le salvó la vida de morir atropellado. Han matado a compañeros míos. A mí me han amenazado, me han escupido, me han insultado, me han impedido entrar a mi trabajo. Y todo pues el mundo de estos jóvenes, ¿no?, salvapatrias que están ahora en las cárceles. En Amurrio hay 3 asesinados por ETA. No he visto nunca una moción de apoyo, bueno, excepto las que hemos metido de este partido, pero siempre se han rechazado por el resto de grupos. No he visto una palabra de aplauso ni de consuelo, ni de recuerdo para las personas que, como digo, son víctimas y no son verdugos. En este ayuntamiento hay docenas de aquí empezamos con ya caceroladas, pitadas, manifestaciones. Este mismo fin de semana ha habido un acto de apoyo a los presos de Aiaraldea con el consentimiento de este ayuntamiento. Yo sé que estoy en minoría frente a ustedes, lo sé, ¿no? Desde siempre que me he metido en política debo ser una peleona nata, porque nunca he estado en mayoría. Pero desde luego, 1000 veces que fuera concejal, 1000 veces me pondría al otro lado del que están ustedes. El que le hace que la pague, han tenido unos juicios que entiendo han sido justos, están en la cárcel por apoyar a una organización que ha hecho sufrir a mucha de la gente que yo conozco y, por supuesto, mi voto va a ser en contra. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Nosotros creemos que visitar a unos presos no es una competencia del ayuntamiento, porque sería, a nuestro entender, clasificar a nuestros vecinos presos, que no sé cuántos puede haber, en clases de primera y de segunda, porque tanto derecho tendrían a
ser visitados también pues, otros presos que hayan realizado otras cosas. Orain Amurrio Podemos. Bueno, nosotros ya en su día aprobamos las mociones correspondientes a los casos de Alfredo y dentro pues estaba lo de la solidaridad y el apoyo a ellos y a los familiares que tienen una condena añadida en el caso además de Alfredo, que está dispersado en una cárcel lejana a su municipio de origen, ¿no? Y tanto esto es una forma práctica de que el ayuntamiento pues haga una gestión donde aquellos corporativos que así lo deseen les puedan visitar en su situación. Sacar a colación en estos momentos ante un tema concreto como es el de esta gestión por parte del ayuntamiento, todo un historial, pues sin quitar las violencias y las afrentas que han podido tener compañeros del PP y la utilización de la violencia en este país de muchísimas causas, sin hacer nunca mención a la memoria histórica de un partido que todavía no ha condenado el golpe de Estado militar contra la República en el 36, que tiene de cunetas llenas todo el territorio nacional, que no cumple la ley de memoria histórica. No, que no condena, que es un partido que no condena el golpe militar fascista del año 36, que además de los muertos que causó la guerra, después en la represión hizo víctimas a miles de personas, que hoy todavía no solo no reconoce aquello, sino que impide y se burla de los familiares de los que fueron fusilados sin juicios y están en las cunetas, que no cumple la ley de la memoria histórica, que no da un céntimo para la recuperación de la misma y mantiene a todos los familiares pues en el abandono más absoluto. Pues cuando hablamos de violencia uno tiene que ser lo suficientemente coherente para recoger todo tipo de violencias, ponerlas delante, hablar sinceramente sobre todo eso y luego pues no solo hablar de parte, sino hablar del conjunto de todas las violencias, por no hablar de las violencias también del Estado durante todos estos años, las torturas, etcétera. Y entonces yo creo que el discurso es cojo cuando efectivamente puede haber quejas de que lo que tú has expresado, pero eventualmente si miramos para otro lado de 100.000 violencias más, pues entonces evidentemente pues, no podemos estar de acuerdo con un discurso unidireccional. En todo caso, volviendo a lo que es la moción, como ya aprobamos en su día respecto a la solidaridad con los presos, no por ejercer una violencia, sino por escribir, por la libertad de expresión, pues aquellos corporativos que quieran, a través de la gestión que pueda hacer el ayuntamiento, pues votaremos a favor. Eskerrik asko Bilduren izenean, berriro ere. Bai. Bueno, ez gara trampasekin horretan eroriko, osea, pleno honetara ekartzen duguna ez da violentzien inguruko eztabaida, beraz ez gara horretan eroriko, ez? Hemen gauza asko esan daitezke eta beste momentu batean eztabaidatuko dugu, hitz egin ahal dugu eta gauza asko esan daitezke, hemen gertatu diren violentzien inguruan, ez? Baina beraz nahastea dana violentzia, gora violentzia bera, hemen ditugu bi auzokide erabat bidegabeak diren zigor batzuk pairatzen ari denak eta urte oso bat kartzelan eman behar dutenak. Horren aurrean bi aukera daukagu. Apur bat Monsek esaten duena, izorra daitezela zeo zerengatik izango da, haien ardura da, beti estatuaren defentsan, pues logiko den bezala kontuan izanik zein den bere zera, bere alderdia eta bere jarrera, baina hemen, ez dugu horretan, bide horretatik jo nahi. Kontua da, besterik gabe, hemen bi auzokide ditugu, egoera bidegabe batean, eta elkartasuna bere momentuan plenoak egin zuen moduan, osoko bilkura egin zuen moduan, beste urratz bat ematea planteatzen duguna. Eta ez gara, gauza asko esan dezakegu, eta erantzuteko bota dituzun harrikada gogor horiek, batzuk iraingarriak eta erabat lekuz kanpokoak, totun revolutun bat egiten dana nahazten eta hemen hiltzaile balira bezala tratatuta, bi gazte ditugu eta horiei elkartasuna erakutsi nahi dugu. Punto. Horren aurrean, eskatzen dugu berriro ere, udalak
behar dien tramitak egitea, bizita hori bideratu ahal izatea. Punto. Nahi duena joan dadila, eta nahi ez duena, baina diskurtso zikin eta tramposo horiek ez. Mesedez. EAJaren izenean, Txarra Moreno. Bueno, pues nosotros repetir un poco lo que ya hablamos en la comisión, que ya se le dio traslado a los concejales de todos los grupos, de que el ayuntamiento que gestionará todo lo que haya que hacer con las instituciones penitenciarias para que cada corporativo de este ayuntamiento pues pueda, si es posible, pues acudir a las visitas en calidad de concejal de este ayuntamiento. Bigarren vuelta bat, una segunda vuelta, guk bai. Bueno, decirle a la compañera del PP que desde nuestro grupo y desde mi parte personalmente siempre vamos a condenar tasativamente cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, porque lo que nos importa son las personas. Y cuando decía la compañera del PSOE que si hay presos de primera y segunda, sí, efectivamente sí. Hay urdangarines y luego hay alfredos o yúlenes. Entonces, en eso es en lo que tenemos que dirigirnos. Si queremos normalizar esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, tenemos que dejarnos de retrotraernos cuando nos interesa y tenemos que pelear porque todo el mundo sea igual y que nadie sufra ningún tipo de violencia, ni en las cárceles ni en ningún sitio. Eskerrik asko Partido Popular. Partido Socialista de Euskadi, orain Amorre Podemos, EH Bildu, EAJaren izenean. Bueno, pues orduan bozka egingo dugu. Vamos a proceder a la votación. Comienza guk bai sobre la propuesta de EH Bildu sobre la visita a cárceles de representantes municipales. Alde. Contra. Contra. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Abstentzio. Abstentzio. Abstentzioa. Vale, pues aldeko botoak 8 izan dira, abstentzioak 7 eta aurkakoak 2. Sale adelante con 8 votos a favor, 7 abstenciones y 2 en contra. Urrengo puntura pasako gara kasu honetan, eta badaukagu urrengo proposamena, kasu honetan EAJaren izenean ateratzen dena, eta hau da emendakina da, baina testua ekartzen den proposamena da EH Bilduk eta orain Amorrek proposatutako testu batetik egin zen emendakina. Un texto, en el siguiente punto, del EAJ-PNV en una propuesta que era una enmienda de sustitución de un texto que presentaron EH Bildu y orain Amorrek Podemos en relación al sistema de pensiones. Tiene la palabra pues el grupo proponente, en este caso EAJ-PNV. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno del Estado a que garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas. Punto 2. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno vasco a que, mientras se tramita la modificación de la normativa reguladora de la renta de garantías de ingresos, continúe complementando las pensiones más bajas conforme a lo regulado en la Ley 18/2008 para la garantía de ingresos y para la inclusión social. Eskerrik asko. Guk bai, tiene. Por motivos, por trámites burocráticos, al final nuestro grupo no se pudo adherir a la propuesta de EH Bildu y Podemos, orain Amurrio Podemos. En nuestro voto hubiese sido a favor de esa propuesta inicial. La enmienda de sustitución que en este caso propone el PNV nos parece insuficiente. Creemos que tenemos que trabajar entre todos
y a nivel global, sobre todo a nivel estatal, pues que las pensiones, desde luego, se vean enriquecidas y no empobrecidas, como está siendo hasta ahora. Y en nuestro caso, desde luego, votaremos en contra de la enmienda. Eskerrik asko. Partido Popular. Antes de entrar sobre el fondo de la moción, tengo aquí el acta del Pleno del 25 de enero del 2018, que yo presenté una moción y aquí apareció solamente la moción que había realizado el PSOE, una enmienda que realizó el PSOE. Yo pregunté, porque siempre se había puesto primero la moción original y luego las enmiendas. Pregunté si esto iba a ser la tónica, que es en el punto 3 exactamente, enmienda del PSOE, sobre aparcamientos junto a la estación de tren. Se me dijo que ya no iba a aparecer la original, que solamente la enmienda, y mi pregunta es muy clara. ¿Solamente va a aparecer la original cuando la enmienda original es del PP? Bueno, esto no tiene que ver exactamente con el debate, sino con la forma de recoger las actas de las secretarías de cada comisión. En principio se establecerá un criterio que será el que tenga que ser y en principio, pues no sé por qué en un caso así ha aparecido y en otro no. No lo sé. Yo tampoco conozco a detalle exactamente por qué tiene que aparecer un punto y no una coma en algunas actas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí vamos a pretender es siempre tener un mismo criterio. Eso sí, no sé cuál será y esto es un tema que tendremos que hablarlo pues exactamente con el responsable político del área para que en lo sucesivo sea un único criterio. Eso sí, en eso sí que le doy la razón a la portavoz del Partido Popular. Y a partir de ahí se comentará con los portavoces y ese será el criterio que se establezca para con los textos, mociones, etcétera, y su tratamiento y su forma de recogerlo en las propuestas que vayan dictaminadas a pleno. Si entramos al fondo de la cuestión, pues... Entrando al fondo de la cuestión, pero solo decir que en ese pleno se me dijo que es que se había tomado la decisión esa de este criterio y ahora veo que se ha cambiado. Por eso pregunto si solo con respecto a las mociones del Partido Popular. Por lo demás, yo creo que la moción original es para mí demagogia pura y dura, ¿no? Dice que la mayoría de los pensionistas cobramos por debajo del umbral de la pobreza. Yo entiendo que eso es un dato falso. De todas formas, en un punto anterior, el señor Yarritu ha dado un dato. Estábamos hablando de las ayudas a domicilio y ha dicho que el 80% de los jubilados que usaban ese servicio, que tenían que pagar los 6 euros y pico de tope. Si nos vamos a... Ese dato es muy contradictorio con esto que han presentado, porque el tope lo tienen que pagar las personas que cobran más de 1.500 euros al mes. Solamente por unos datos, ¿no? En Álava hay 49.608 jubilados que tienen una pensión media de 1.334 euros. Es la segunda más alta de España después de la de Vizcaya. Es verdad que hay unas pensiones de viudedad que yo entiendo que hay que subirlo, no un 1%, no el IPC, hay que subirlo un montón, pero decir que la mayoría de los pensionistas viven en el umbral de la pobreza, yo creo que no se ajusta a la realidad. De esas pensiones es verdad que, y lo vuelvo a repetir, las pensiones de viudedad son bajísimas, entiendo que hay que subirlas mucho más de lo que se ha propuesto, pero también es verdad que muchas de las personas que cobran pensión de viudedad tienen otro trabajo. O sea, no están viviendo de la pensión de viudedad, ¿no? Y con lo cual apoyamos la moción presentada por el partido, la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco, porque nos parecía más justa que la original. Partido Socialista de Euskadi. La sostenibilidad de un sistema público y universal de pensiones es uno de los compromisos que ha asumido el nuevo Gobierno.
así como en respetar los presupuestos generales del Estado ya aprobados, donde aparece una subida de pensiones garantizando el IPC y el que no exista ningún recorte durante 2 años siguientes. Desde nuestro grupo no podemos permitir que se desmantele ese pilar fundamental de cohesión social que quienes nos precedieron supieron levantar con tanto ímpetu. No lo podemos permitir ni por las pensionistas actuales ni por los futuros. Entendemos que actualmente existen pensiones que no llegan a un mínimo de ingresos. Por ello, en el País Vasco se ha desarrollado la Ley de Garantía de Ingresos. La ley garantiza un mínimo para quienes están en el umbral de la pobreza, completándolo con el RGI y así garantizando un mínimo de dignidad en todos los hogares, que de no ser así quedarían en una situación de pobreza. Por todo ello, nosotros estamos de acuerdo con la enmienda de sustitución planteada por el Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko, orain Amurrio, Podemos. En la comisión no debatimos sobre pensiones, no hubo manera. Se fue directamente a la votación de la enmienda, que fue aprobada por la calidad del presidente de la comisión, y no hubo debate y decayó lo que era la moción presentada por el grupo de pensionistas. El sistema de pensiones lleva sufriendo desde su implantación y desde la transición, desde el año 85, diferentes reformas que, en vez de garantizar las mismas y su adecuación a las distintas situaciones económicas que se han producido durante todos estos años, de tal extremo que en la última reforma de pensiones se amplió el plazo hasta los 67 años, se amplió el plazo a la hora del cálculo de las pensiones de los últimos 25 años, se han introducido desde entonces nuevos puntos como ha sido el 0,25 independientemente del IPC y el factor de sostenibilidad, en este último caso por el Gobierno del PP. La situación de los pensionistas es distinta, diferentes colectivos que así lo estén, desde gente que cotiza bastante y tiene una pensión más o menos adecuada, hasta la inmensa mayoría que tiene unas bajas cotizaciones, una muy baja prestación, y no solo el colectivo del este. De tal manera que cada vez va a ser más difícil el que la mayoría de los trabajadores, en perspectiva, pueda acceder a lo que debería ser una pensión digna que cumpla con los mínimos parámetros de lo que se llama la exclusión o el nivel de pobreza. Al mismo tiempo que se han ido subiendo los porcentajes del 0,25 en los últimos años, al mismo tiempo la inflación, la subida de la luz, del agua, de los impuestos indirectos, de la vivienda, etcétera, etcétera, han aumentado exponencialmente, con lo cual el diferencial real no solo es entre la inflación y el 0,25, sino entre las subidas reales y lo que es la subida de las pensiones. Se habla del sistema de financiación de las pensiones. Las pensiones siempre han tenido superávit, pero llegó un momento donde ese superávit se distanció de lo que eran los presupuestos generales del Estado y pasó a ser financiación única y exclusivamente de la Seguridad Social. Con dinero de la Seguridad Social se han financiado prestaciones sociales de todo tipo. Y en los años, vamos a llamar de crecimiento económico, tuvo superávit que llegó a ser de 60.000 euros. El problema de las pensiones viene cuando, en primer lugar, la falta de empleo, por lo tanto falta de cotizantes. En segundo lugar, el empleo precario, que apenas hace que se cotice por los bajos salarios que se prestan. Y, en tercer lugar, llegando al extremo de que hoy en día, en vez del déficit supuestamente que tiene la Seguridad Social, en vez de que se complemente con otros impuestos para completar lo que es necesario, que son esas pensiones, el Estado presta a la Seguridad Social, con lo cual no solo va a tener déficit, sino que incluso va a aumentar en los años sucesivos ese déficit de tal forma que sea impagable por parte de la Seguridad Social,
dado que va a tener intereses que pagar. Unos intereses además que no es del 0%, como especifica el Banco Central Europeo, sino el que manda la propia banca privada. Es decir, en vez de buscar lo que es realmente un sistema de pensiones con las cotizaciones adecuadas y un sistema de financiación adecuado, precisamente lo que se busca es minar cada vez más el sistema de pensiones, que solo abarque a una parte de la población en cuantías cada vez peores y que a lo largo del tiempo, incluso con el mercado del trabajo tal y como está, hará inviable prácticamente unas cotizaciones, unas prestaciones dignas, y por lo tanto lo que se está socavando es el principio teórico que dice que insta al Gobierno del Estado que garantice un sistema público de pensiones suficiente, cuando la política que está haciendo precisamente es socavar esas pensiones suficientes y sostenibles. Dice el PSOE, estamos en contra de la reforma de las pensiones, la última. Estamos en contra, en los presupuestos, en el debate de los presupuestos, los del no es no, últimos. Y, por lo tanto, además de aplicar el 0,25, es indigno, además el factor de sostenibilidad y además de buscar un sistema de pensiones como ha sido tradicional en el PSOE, de que sea digno, etcétera, etcétera. Eso lo decía hace escasamente un mes. Parece mentira que aquí una representante del PSOE diga, esté a favor de la enmienda del PNV, que precisamente lo que va es a socavar eso que se ha dicho hace un mes, y que ha tenido ahí abajo en el colectivo de pensionistas que han peleado y están peleando fundamentalmente en todo el Estado, en Euskal Herria y en Amurrio todos los lunes, a muchas personas que pertenecen al PSOE y que votan al PSOE y que precisamente se han movilizado para modificar estas políticas que hoy la representante del PSOE precisamente va a votar en una enmienda que no dice absolutamente nada, que es teórica, pero que luego en la práctica precisamente lo que viene es hacer. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, Juanjo Ayarritu. Bueno, en primer lugar, me ha sorprendido, nos ha sorprendido bastante que a un mes escaso de haber aprobado el llamado Código Ético, o que habla del buen gobierno, de las prácticas de buen gobierno, etcétera, etcétera, donde explica o dice o pide o exige que la participación de la ciudadanía sea un componente importante en la relación con el ayuntamiento. Bueno, nos ha sorprendido que, ya digo, que al mes escaso de haber aprobado el 24 de abril ese Código de Buenas Prácticas, pues a la primera moción popular, por llamarlo de alguna manera, de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Amurrio, se enmiende por parte del PNV y que con el estimable voto y necesario, por supuesto, del PP y del PSOE, salga para adelante, y nos encontramos hoy aquí que lo que vamos a votar pues no es la moción que la Asamblea de Pensionistas de Amurrio presentó. Por cierto, la Asamblea de Pensionistas de Amurrio y no la Asociación Arabako Pensionistas, la ANEAC, que es a lo que el PNV ha enmendado. Eso es lo que tiene el corta y pega, que pasan estas cosas. En cualquier caso, yendo a la moción y a su enmienda. La moción es, evidentemente, son diferentes puntos de vista y cada uno puede tener el suyo, ¿no? A nosotros nos parece absolutamente justa y defendible y apoyable, y es lo que vamos a hacer. En su parte resolutiva tiene 5 puntos, que no es que sean muy complicados. Lo primero que piden es que se rechace la paupérrima subida del 0,25 de las pensiones y que además pues la pensión que se pague, que se cobre, sirva para mantener el poder adquisitivo, que se establezca, que se solicite
pensión mínima de 1.080 euros y que mientras se aplica o se llega a aprobar, que sea el Gobierno vasco quien compense la parte que pueda faltar, ¿no? El 1.080 es el 60% del salario de referencia y que es lo que dice la Carta Social Europea. El tercer punto dice que se establezca un sistema de seguridad social propio para Euskal Herria que garantice una seguridad social y unas pensiones públicas. El cuarto punto nos dice que no se aplique el factor de sostenibilidad, que estaba previsto aplicarlo en el 19, porque es una herramienta más de hacer recortes. Y el quinto dice que se remita a los gobiernos competentes. Eso es que me ha sorprendido, ¿no? Las historias de los recortes. Las historias de los recortes no han empezado antes de ayer. Y es curioso, ¿no?, que en el 2010 el libro de ruta lo hizo Zapatero. Luego Mariano Rajoy en el 11 y en el 13 pues lo remató, ¿no? Y lo que estaba previsto para el 19 pues era más de lo mismo y más, ¿no? Bueno, he dicho que la moción que presentaron la Asamblea de Pensionistas de Amurrio nos parece lógica y tiene, y por varias razones, ¿no? Tiene muchos aspectos para poder ser defendida con toda seguridad, ¿no? Primero, leo: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Eso es el artículo 50 del capítulo 3 del título 1 de la Constitución Española del 78. Quiero decir, las pensiones que estamos cobrando los pensionistas no es un regalo que nadie nos hace, ni el estado de bienestar, ni el estado de malestar, ni el gobierno, ni nadie. Es algo que está recogido en la propia Constitución española. Pero además, como si fuera poco, decir que cuando nos hemos jubilado ha sido a través después de una vida laboral, cada uno la suya. Recuerdo que en mis tiempos se empezaba a trabajar, había mucha gente que empezaba a trabajar a los 14 años, quiere decir que más de 35 hemos cotizado casi todos. Estoy hablando como pensionista por la edad que tengo, ¿no? La mayoría se pasan de los 40 y durante todo ese tiempo se han generado recursos más que suficientes como para poder pagarnos ahora mismo una pensión que no sea de miseria. Se calcula que con lo que hemos cotizado en esos 35, por lo menos 40 años, más de 40 muchos, daba como para pagarnos las pensiones entre los 12 y 15 años siguientes de vida, que teniendo en cuenta la esperanza de vida o la media de vida, pues más o menos sería lo que nos queda de vida. Eso es lo primero que queremos recalcar, ¿no? O sea, las pensiones son un derecho constitucionalmente reconocido. Las pensiones dignas son un derecho que, aparte de que lo ponga la Constitución, lo hemos pagado, lo hemos ido poniendo cada día, cada mes, cada minuto de nuestra vida laboral. Pensiones dignas, estamos hablando de los 1.080, 60% de referencia a Carta Social Europea. ¿Por qué hay que recurrir a eso? Pues porque, claro, cuando se aplica lo que Zapatero puso encima de la mesa en el 2010, y luego Rajoy en el 11 y en el 13 aplicó, cuando se aplican esas subidas del 0,25, pérrimas, miserables, cada minuto que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nosotros perdemos nivel de vida, perdemos poder adquisitivo. No hace falta ser un gran economista para darse cuenta de eso. Si nuestro sueldo sube mucho menos que lo que sube
los precios, la electricidad, la comida, la alimentación, etcétera, etcétera, bueno, pues no hace falta darse cuenta de que ese sistema no es adecuado, no es justo. Pero es que además sucede que las pensiones pues no son lo que deberían ser. Es cierto que hay pensiones que son dignas, que efectivamente garantizan ese nivel, esa vida digna, pero la mayoría de las pensiones no llegan a esos niveles. La verdad es que la gente que hemos llegado a esta situación de pensionistas, no es que nos aburramos y dice, vamos a ver qué hacemos el lunes, pues vamos a manifestarnos, vamos a movilizar para que nos paguen más, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas cosas, otras cosas que hacer, ¿no? No lo hacemos por gusto, ni por placer, ni por tocar lo que haya que tocar al gobernante de turno. Se hace porque hay pensiones que son de vergüenza. El 40% de las pensiones, casi la mitad de los pensionistas, cobran entre 600 y 800 euros. Sí, o sea, no son datos objetivos. O sea, se tira de estadística y se mira, ya está, punto. Eso es lo que hay. Por ejemplo, las pensiones de viudedad son de 774 euros para las mujeres y 608 para los hombres. Por jubilación, 873 para las mujeres y 1.500 para los hombres. Total, en la Comunidad Autónoma Vasca, la pensión mínima es de 1.103 euros. 620 es la pensión mínima. Con un 40%, repito, con un 40% de pensiones que están entre los 600 y los 800 euros. Repito, no es que no tengamos otra cosa que hacer los lunes a la mañana, es que realmente hay gente que la pensión que tiene no le da para vivir. ¿Cuál es? Claro, hay un tema que es que glorifica todo. Pensionistas, cuarta parte de la población, 24%. Recursos que se destinan a los pensionistas, el 11%, un escaso 11%. Es decir, a la cuarta parte de la población le destinamos el 10% de los recursos. Hombre, pues justo no parece, ¿no? No parece. También por comparar, y es fácil verlo, eso en Europa pues es un 13 y pico por ciento. Ese 2,5% que resta sería lo que hace falta para poder llegar a lo que estamos hablando, a esa pensión mínima de 1.080 euros. Claro, la historia que nos dicen, bueno, es que no hay recursos, no hay recursos, ahora no toca, subiremos las pensiones cuando se pueda, y sí, nos lo van subiendo el 0,25% cada año, ¿no? Pero claro, hay que destinar más dinero para llegar a esos sueldos que estamos diciendo, a esas pensiones dignas de 1.080 euros. Si alguno tiene alguna duda, por ejemplo, puede decir, ¿no? Puede llegar a pensar, dice, joder, ¿qué jeta tienen estos pensionistas que pretenden cobrar más estando jubilados que algunos activos? Si lo comparas eso, por ejemplo, con el sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Que son 636 euros. Es que, claro, ese es el problema. Que los sueldos que tenemos pues son de miseria. Estamos en el 8º lugar de Europa en el ranking de sueldos mínimos interprofesionales. El sueldo de Luxemburgo, por ejemplo, pues son 2.000 euros, ¿no? Frente a los 736 nuestros. Claro, ni los 736 euros
de sueldo mínimo interprofesional son dignos, ni son dignos las pensiones de 700, 800, o como hemos dicho antes, de la media de 1.163. No garantizan lo que hemos dicho, esa vida digna, ¿no? La disculpa que se pone, ¿por qué se baja las pensiones o no se suben las pensiones a un nivel que permita a la gente vivir con dignidad? Pues evidentemente, porque son decisiones políticas, porque cada uno, los gobiernos en cada momento deciden en qué se quieren gastar el dinero, en qué se quieren gastar los recursos económicos. Porque dinero hay, riqueza hay, y hay suficiente. No me quiero extender mucho con la historia de la riqueza, pero por poner algunos ejemplos, este año, en el año en el que estamos, el Estado, a Florentino Pérez, por el proyecto Castor, le ha compensado con 1.350 millones. Por estar en la OTA pagamos 2.700 millones. El rescate de las radiales supone 5.500 millones. Eso significa que este año el Estado ha decidido gastarse 9.550 millones en esos conceptos, 0,25 por los pensionistas, 9.500 millones, 9.550 millones a esos conceptos que acabo de decir. Eso, los 10.000 millones que estamos hablando, darían para mantener el nivel de las pensiones, nivel digno de las pensiones durante 6 años. Por ejemplo, hoy el Estado español está pagando 7.500 euros por no gestionar adecuadamente los residuos radioactivos y le paga esa multa a Francia, que es donde están esos residuos. Hoy son 7.500, mañana 15.000, para el martes pues ya serán, no sé, 45.000 o 50.000. O sea, dinero hay, otra cosa es cómo se destina. Hoy el Estado español se va a gastar 55.000 millones de euros en los gastos de defensa. Hoy, cada día que pasa, 55 millones de euros a gastos de defensa. 4.000 millones para hacer 5 fragatas, 1.000 millones para hacer 3 aviones nodriza, no sé cuántos millones para hacer 50 aviones, para comprar 50 aviones cazabombarderos. Bueno, pues son decisiones que se toman. No sé para defenderos de quién, pero son decisiones que se toman. Quiero decir y repito, hay un 40% de pensionistas que están cobrando unas pensiones que son de vergüenza, y se hace, y eso sucede así porque hay una decisión de que eso sea así, de que sea así y no de esa manera. Recursos hay, los recursos, a verlos, haylos, lo que pasa es que se destinan como se destinan. Bueno. Juanjo. Acabo. De todas formas, te vuelvo a recordar, el 25% de la población es pensionista. O sea, espero que no os tengáis que acordar amargamente de este pleno y del sentido de los votos cuando dentro de unos pocos años, a algunos y otros muchos más, os toque ir a la ventanilla de la Seguridad Social a decir cuándo os podéis jubilar y qué es lo que os va a quedar, ¿no? Y que sintáis, os acordéis de que cuando la Asamblea de Pensionistas de Amurrio recabó nuestro apoyo, nuestra solidaridad, pues en vez de mostrársela pues así clarísimamente, nos pusimos de lado. Eskerrik asko. EAJaren izenean, Txarra Mariano.
Bueno, lo primero decir que en general pues podemos estar también de acuerdo con muchas de las cosas que se ha dicho aquí, con lo que ha dicho Juanjo de que hay otros recursos y se pueden utilizar para las pensiones, incluso con la moción presentada por los pensionistas de Amurrio, pues podemos estar de acuerdo en general también, incluso en 4 de los 5 puntos. Hay un punto pues que no estábamos de acuerdo y luego explicaremos. Vas al primero, en la que se pedía la subida del 0,25 en las pensiones, que habría que rechazarla y que se veía que era muy mínima, pues como ya ha sabido pues a día de hoy, pues nuestro partido en el Congreso de los Diputados, de momento, vamos a decir de momento, consiguió una subida mínima del 1,6 en las pensiones y en las mínimas del 3%. Además, con carácter retroactivo para el 2018 y una subida mínima en el 19 del 1,6% también. Además, un incremento en las pensiones de viudedad, las cuales están reguladas por base reguladora, que es un porcentaje que es de la pensión percibida por el cónyuge fallecido. En este 18 subirá del porcentaje del 52% al 56% y en el 19 del 60%. También en el punto 4 se habla sobre lo de rechazar la aplicación del factor de sostenibilidad que debería aplicarse en el 2019. También se ha conseguido que este factor no sea aplicado en el 19, sino que se posponga hasta el 23. Nuestras dudas, y por eso presentamos esta enmienda, era sobre el punto 2. En él se pide un establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros. A ver, no estamos en contra de que haya una pensión mínima de 1.080 euros. Lo que sí que estamos en contra es que el Gobierno vasco tenga que poner ese porcentaje para llegar a ese importe. El Gobierno vasco, que ya pone unos 46 millones para complementar las pensiones más bajas. Lo que nosotros pedimos, y lo que hemos pedido durante pues, muchos años, es que se transfiera la gestión del régimen económico de la Seguridad Social con el cumplimiento de una ley orgánica, que es el Estatuto de Gernika, y que nosotros gestionemos esa competencia y podamos realizar y tener unas pensiones dignas para todos los pensionistas vascos. Eskerrik asko. Bigarren txanda bat, una segunda vuelta, guk bai. Cuando la Asamblea de Pensionistas de Amurrio nos trasladó a todos los grupos la moción que pretendía que diésemos paso en este pleno, a nuestro grupo y a mí nos hubiese gustado que todos los 6 grupos que estamos aquí representados nos hubiésemos unido para llevarla a cabo, ¿no? Me sorprendió porque no fue así y, bueno, también me sorprende todos los lunes cuando mi trabajo me lo permite y te pones en un segundo plano porque los protagonistas son los pensionistas, evidentemente, y ves que están representados todos los colores políticos en nuestra plaza del Ayuntamiento. Eso quiere decir que los amurrioarras son capaces de manifestarse pidiendo lo que es suyo en esa plaza y, sin embargo, los representantes políticos, en este caso nosotros, no hemos hecho ese ejercicio democrático. Eso, para mí, me resulta significativo. Nos está dando un poco el pulso de por dónde va cada uno, ¿no? Y qué es lo que quiere cada uno a nivel ideológico y a nivel político. ¿Qué nos importan? ¿Nos importan nuestros vecinos? ¿O nos importa Madrid? ¿Nos importa Gasteiz? ¿Qué es lo que nos importa? Por otro lado, pues como también decía y estaba exponiendo Juanjo, nosotros tenemos que mirar por todos los vecinos de Amurrio y nosotros mismos dentro de 15 años, pues en vez de tener que estar pagando un plan de pensiones privado, que es lo que pretenden, pues nos gustaría que nuestro sacrificio y la aportación que hacemos cada mes y cada año sirviese para algo y no cayese en saco roto como nos quieren dar a entender. Eskerrik asko, Partido Popular. Estaba pensando que no sé, yo no creo que haya nadie que no quiera que a los jubilados les suban no a 1.080, sino a 8.100. O sea, es que todo el mundo queremos que les suban y los trabajadores que tengan un salario justo y que la educación sea gratuita, que la sanidad funcione mucho mejor de lo que funciona. Bueno, que todo el mundo pueda hacer un máster. Es que eso sería el mundo ideal. Y qué fácil es hablar desde cuando no se tiene que manejar las cuentas públicas, ¿no? A mí me gustaría, por supuesto, y además me quedan 4 telediarios para jubilarme, ¿no? Como dice Juanjo. Pero entiendo que hay que hacerlo de una manera... porque hablar
queremos unas pensiones justas, todo el mundo queremos eso. O sea, es que estar en la oposición y pedir cosas, pues es muy fácil. Mira, ahora posiblemente ya todo este tipo de mociones no se traerán aquí porque se solucionarán con este nuevo gobierno de 7 o 8 partidos, que todo el mundo está de acuerdo en eso. Pues como todo el mundo está de acuerdo en eso, pues subirán un 20%, un 30%, un 40% las pensiones, ¿no? Y poco más, ¿no? Yo no estaba de acuerdo con la moción que presentaron lo de los pensionistas porque me parece que hay frases muy demagógicas. Hay frases que están exageradas. He dicho los datos de la media de las pensiones y he dicho que las pensiones más bajas hay que subirán, no un 1%, no un 3%. Creo que habría que subir mucho más. Pero también hay pensiones de 2 personas que están cobrando cada uno de los dos 1.800 euros o 2.000 euros. Entonces, no podemos meter a todos en el mismo saco. No podemos decir que todas las pensiones de viudedad son injustas, porque muchas, insisto, yo creo que hay que subir mucho las pensiones de viudedad, pero cuando es el único sueldo que percibe, porque hay muchas personas que son viudas y están trabajando y están en activo, con lo cual, digamos que es un complemento, no simplemente viven con esas pensiones que son más bajas. Entonces, me parece que hay que hacer menos demagogia y ponernos los pies en la tierra. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Pues no sé, la verdad, he visto que aquí hay mucha historia, todos estamos haciendo historia para atrás. No sé si también se ha ido haciendo historia, pero bueno, no voy a entrar en eso. Bueno, desde nuestro gobierno ya se ha dicho que desde el Presupuesto General de Estado se va a respetar lo que ya está aprobado y que se va a garantizar a los pensionistas, y entre ellos al lado de viudedad, la subida del IPC y el que no exista ningún recorte durante los 2 siguientes años. Eskerrik asko. Orain Amurrio Podemos. No, es que historia es que empezamos a cotizar muy jovencitos. Entonces, claro, hay que hacer historia, porque resulta que cuando van a pasar y miramos al futuro, precisamente lo que hemos cotizado, igual no lo recibimos. Por eso, Monse, creo que te has equivocado, no hay un gobierno de 8 partidos. Hay 8 partidos que han votado una investidura y solo hay un gobierno, que yo sepa, digo por matizar, por utilizar las palabras adecuadas. No todos ellos creo que están en la misma posición con el tema de las pensiones, pero bueno. Como Jarry, tú has dado cifras sobre muchos puntos, porque calcular la media de las pensiones no es un dato objetivo, sino hay que ver los percentiles de aquellas personas que tienen una buena pensión, porque han cotizado. Por cierto, que hay gente que puede cotizar más a la Seguridad Social y en cambio está topada, con lo cual podría ir al sistema y no va. Es una decisión política que nadie acaba de entender, porque se topan cotizaciones que pueden ir a la Seguridad Social y se topan. Pero como ha dado un montón de datos de cómo se destinan los dineros, yo quiero dar uno, que además es el que ha motivado creo que la moción de censura. Es que se calcula que en corrupción son 122.000 millones. Es el mayor presupuesto de todos los que aquí se ha indicado. Porque se puede hablar de la banca y se puede hablar de las radiales, de Castor, de tantos y tantos aeropuertos, museos de la ciencia, etcétera, que no sirve absolutamente para nada, para que se haya enriquecido una gente y no es de ninguna utilidad, pero se han destinado esos recursos, precisamente no sabemos muy bien por qué, pero luego los recursos que van al rescate de los ciudadanos, precisamente es cuando se dice que los recursos son escasos. Con el tema de la moción que presentan los pensionistas, hombre, pues nosotros igual no hubiéramos presentado esa moción, pero al final no deja de ser Ciudadanos, que no solo lo han presentado en Amurrio, que lo han presentado creo en casi todos los municipios, y al final yo creo que más allá de alguna cosa, pues es su demanda, lo básico estamos de acuerdo con ello y por eso en todo caso hubiésemos hecho alguna enmienda para mejorarla, no para empeorarla. Y si el equipo de gobierno dice hoy aquí que en muchas de las cuestiones que se ponen de las 5 demandas estaban de acuerdo, hombre, pues en vez de una enmienda con un sentido que no dice nada esa enmienda,
pues podría haberse votado por puntos y haberse aprobado en este pleno pues varios puntos de los que ahí se indican, y de esta manera lo que sí sabemos es que ha decaído la demanda de los pensionistas que la han presentado, de la Asamblea que lo ha presentado, y que nos vamos de aquí con una enmienda pues que flaco favor está haciendo precisamente a la causa de los pensionistas no que son objeto hoy en día de una pensión, sino todos aquellos que pensamos que un sistema de pensiones debe recoger y debe no impedir que cualquier persona esté por debajo de la pobreza. Sobre el tema de la viudedad, hay otro asunto que quiero recordar. El 8 de marzo, no solo este 8 de marzo, sino las reivindicaciones del movimiento feminista, y yo creo que todos los que apoyamos esas reivindicaciones, se dice que en la política de cuidado recae fundamentalmente a las mujeres, y es un trabajo no remunerado, que no cotiza, y por lo tanto es un trabajo que se disipa, que no es cotizado, que no aporta a la seguridad social, y que luego todo ese trabajo que han realizado sin vacaciones, sin derechos, etcétera, luego resulta que lo que obtiene es una pensión de miseria, reduciéndose drásticamente los ingresos en su casa, cuando prácticamente los gastos son los mismos que cuando estaba, porque tiene que pagar la contribución, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la electricidad, etcétera, son los mismos. Y llevamos desde el 78, desde el régimen del 78, muchos años como para creernos los cuentos de que vivimos todos muy bien, de que se complementa todo muy bien y de que todo va muy bien. Porque esa realidad, esa recuperación económica de la que hablan algunos, será macro, pero desde luego a lo que es a la mayoría de los a nivel del Estado y en lo que nos toca en el Ayuntamiento de Amurrio, eso en la realidad, cuando se palpa la realidad a la práctica, pues eso no es real, no es verdad. Entonces, podríamos haber hecho, cada uno en nuestra medida, haber apoyado esa moción con los matices que se hubiese querido, pero hoy lo que tenemos pues es una enmienda que, bueno, realmente va a ser poco útil, y yo creo que los pensionistas seguirán estando en las plazas porque lo que están pidiendo es un sistema de pensiones público realmente que sirva para tener una vida digna para todos y todas, que hayan cotizado más, que hayan cotizado menos o que no hayan cotizado. Eskerrik asko, orain Amurrio, barkatu, Bildu. Bueno, parece que Nuria es absolutamente optimista y que no tenemos por qué preocuparnos porque esto está ya solucionado. Es casi seguro que así va a ser, ¿no? Que ya los lunes no va a haber concentraciones, no va a haber más manifestaciones, porque efectivamente el colectivo de pensionistas va a estar pues lo suficientemente pagado, ¿no? Llegando a ese salario justo que estamos diciendo. Solamente para acabar, dos datos. Hasta mayo el índice de precios al consumo ha subido un 2%. No veo yo por ningún lado que la voluntad ni del gobierno que está, que no sé qué voluntad tiene, ni el que ha estado, sea precisamente llegar a ese posibilitar que las pensiones alcancen, no pierdan el poder adquisitivo y sean pensiones dignas, ¿no? 1.080 euros como referencia, como salario mínimo, y pues no sabemos de dónde sacarlos. Pues Kepa ha dado algunos datos, yo he dado otros. La verdad es que está bien claro, es una decisión política de donde riqueza hay, riqueza a verla, la hay, como he dicho antes, ¿no? El tema es cuando se decide que a los pensionistas 0,25 o el 1, que me da igual, o el 1,2 o el 1 que sea, y para otras cosas pues el 10%, el 7%, etcétera, etcétera. Es curioso y habla, es significativo, ¿no? En qué país vivimos cuando el 25% de la población, el 24% de este país estamos en esa edad de jubilación, y hay un 40% de esa gente
con esas pensiones que he dicho de 600, 800 euros, ¿no? Y en ese país, en ese Estado, el jefe del Estado precisamente cobra la bonita cantidad de 25.000 euros. 25.000 euros no al año, no al mes, no a la semana, sino al día. Al día, 25.000 euros. Eso habla clarísimamente de la empatía que tiene ese señor con el resto del pueblo. Es lo que hay. Decisiones políticas, riqueza hay. Se destinan a lo que se destinan. Y contra eso los pensionistas están en contra y están movilizándose. Desde nuestro grupo les apoyamos, nos solidarizamos con ellos y decimos que estamos absolutamente de acuerdo con la moción que han presentado y que desde luego donde podamos, desde donde podamos ayudar, ahí estaremos con ellos. Eskerrik asko. AJaren izenean, Txarraman no. Una cosita muy rápida, solo por contestar a Kepa en relación a la de votación por puntos, cosa que tampoco se habló en la comisión, no se planteó por nadie la votación en puntos, pero bueno, hablando de los 4 puntos los cuales he comentado antes, decir que ya nuestro partido ha ido a Madrid y ha pedido y ha exigido esos 4 puntos y ha conseguido parte de las demandas. Eskerrik asko. Eztabaida amaitu da, eta orduan bozka egin behar dugu. Finalizado el debate, pasemos a la votación. Guk bai. Contra. A favor. Contra. 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 Alde. 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 Bozka amaitu da, aldeko botuak 9, aurkakoak 8. 9 votos a favor, 8 en contra. Urrengo puntura pasako gara kasu honetan, bada beste proposamen bat, kasu honetan orain Amurrio Podemosek aurkeztutakoa, eta kasu honetan errepidea A625-oren gaineko eztabaida proposatzen da. Propuesta de Orain Amurrio Podemos sobre el trazado de la A625. Tiene la palabra el portavoz de Orain Amurrio. Bueno, nos encontramos con una moción que fue aprobada el 26 de abril del año 2017, bastante extensa, en la que se abordaba lo que era la variante de la A625 a su paso por Saracho. En aquella exposición de motivos decía que el Ayuntamiento siempre ha estado a favor de una solución viable, con unos criterios que minimicen el impacto de la ocupación de los terrenos, garantizando la movilidad y el tráfico de calidad, preservando la sostenibilidad del medio ambiente, estudiando alternativas que supongan un menor impacto económico, medioambiental y social. Es una declaración de principios que luego se desarrollaba con una serie de puntos. En esta moción no abordamos todos y cada uno de ellos, aunque es probable que salga en el debate, y nos vamos a fijar en lo que creemos que tiene mayor importancia. En el punto 1 de la moción decía que se instaba a la Diputación Foral de Álava a que se modificase de forma urgente el proyecto de construcción y acondicionamiento de la carretera 625 en base a unos criterios que son largos y que resumiré. Se dé una solución técnica viable que garantice la seguridad vial, se minimice el impacto de ocupación de terrenos y se posibilite la construcción de intersecciones a nivel de glorieta o rotonda. En su punto 3, el Ayuntamiento de Amurrio instaba a la Diputación Foral para que esa adaptación se tenga en cuenta los intereses de este Ayuntamiento y juntas administrativas afectadas, así como las alegaciones y alternativas propuestas desde nuestro municipio. Asimismo, por las Juntas Generales, un mes más tarde, el 28 de mayo, se presenta el proyecto de mejora del trazado, la A625, a su paso por Saracho. De entre los 8 puntos aprobados por mayoría en aquellas Juntas Generales, dice que muestran su acuerdo con la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio, al que he hecho referencia, y en el punto 2 decía, porque era una copia
de aquella moción aprobada en el Ayuntamiento de Amurrio, que las Juntas Generales de Álava instaban a la Diputación Foral de Álava que de manera conjunta con el Ayuntamiento de Amurrio modifique urgentemente de forma que se dé una solución técnica viable a la seguridad vial, se minimice el impacto de ocupación de terrenos y se posibilite la construcción de intersecciones a nivel de tipo glorieta o rotonda. Han pasado más de un año, y desde entonces hemos tenido conocimiento de unas modificaciones al trazado por parte de la Diputación Foral de Álava, que consistían en mantener el enlace, los dos enlaces, el norte y el sur, y una modificación en el enlace sur de minimización de 6.000 metros cuadrados sin cuestionar lo que era el análisis, es decir, 78.000 metros cuadrados de ocupación del enlace sur. Al mismo tiempo, a iniciativa del Grupo de las Juntas Generales de Araba, se encarga un estudio en el que se pide si era viable, un estudio alternativo, si era viable hacer una glorieta, tal y como indicaba la moción de Amurrio y así también aprobada en las Juntas Generales, que además supusiese que atendiese a la seguridad vial, una menor ocupación de terrenos y se estudiase si era posible la alternativa a una glorieta. Eso fue así, fue presentado y posteriormente se presentó una moción en este ayuntamiento que fue aprobada para que las comisiones de urbanismo y medio ambiente de este ayuntamiento compareciesen ante la misma los autores de dicho estudio para que nos explicasen con detalle si su estudio o las características del estudio y se conjugaban con lo que era la petición tanto del Ayuntamiento como de las Juntas. Desde la Diputación, desde el Departamento de Infraestructuras Viarias y otras con otras características, pero fundamentalmente a lo que esto respecta, negaba que desde el punto de vista de la normativa se pudiese hacer en esa intersección una glorieta o rotonda, a lo cual los autores del estudio, aunque no solo, también otros profesionales del sector, ya nos habían comunicado que era perfectamente viable desde el punto de vista de la normativa y así se recogía en el reglamento, un reglamento del año 2016. Bien, por todo ello, teniendo conocimiento exhaustivo, no solo en el Ayuntamiento, sino también en las propias Juntas Generales donde comparecieron, presentamos esta moción que ofrecimos al conjunto de los grupos municipales para que se cumpliese la moción aprobada en este ayuntamiento en dicho plan en toda su integridad, instar a la Diputación Foral a evaluar mediante un análisis multicriterio la alternativa de enlace junto a la glorieta o rotonda a nivel, cuestión que pensábamos que se había vulnerado o en todo caso no se había realizado con la justificación de que estaba fuera de normativa, cosa que no es cierta. Instábamos también a la Diputación Foral a que dicha evaluación se realice de manera conjunta con este ayuntamiento, tal y como se aprobó en sendas mociones aquí en las Juntas Generales, que dicha moción efectivamente se haga a la mayor brevedad posible para cumplir con uno de los puntos, tanto de la moción de aquí como de las Juntas Generales, en el sentido de que era urgente ya para el año 2019 los compromisos para realizar la variante A625, dado la demanda histórica y los índices de siniestralidad que tiene la misma, y junto que este ayuntamiento se remitiera a este acuerdo a las Juntas Generales de Álava. Es decir, de alguna forma que se cumplan la moción, tanto aprobada de forma mayoría absoluta en este ayuntamiento como la de las Juntas Generales, en todos y cada uno de sus puntos, y que revisen de nuevo el trazado a la mayor brevedad para que podamos definir de forma o evaluar de forma conjunta, viendo los intereses tanto de la Diputación, pero de Amurrio, que es donde afecta y se ubica esa variante, para que encontremos una solución que sea desde el punto de vista que desde el punto de vista de la seguridad vial sea correcta y que minimice el impacto de terrenos y el impacto medioambiental y de paso efectivamente el impacto económico que tiene la construcción de dicho enlace. Eskerrik asko, Kepa.
Comenzamos el turno de intervenciones. Guk bai. A nosotros nos resultó llamativo que cuando se propuso una reunión en la que se nos explicase a todos los grupos la propuesta que trae sobre la mesa Orein Amurrio, pues nos parecía significativo que en esa reunión no estuviesen todas las partes implicadas. Nos hubiese gustado que hubiesen estado los vecinos afectados de Saratxo, o sea, la plataforma Saratxo Bizik, los agentes responsables de los proyectos anteriores de Diputación y los grupos políticos, evidentemente, de nuestro pueblo, y también pues cualquiera que hubiese querido aportar algo de luz a esta historia, ¿no? Entonces, el que se ausentasen desde Diputación, pues a nosotros desde luego nos parece significativo. Lo que queremos es que se dé de una vez por todas un proyecto que sea sostenible y que sea realmente pues económicamente viable, y esto parece ser que es lo que nos traen en la propuesta de Orein Amurrio, y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, esto es un asunto como en los últimos meses ha venido tantas veces, lo hemos tratado tantas veces en el ayuntamiento, pues nada nuevo. Decir que estoy de acuerdo, que se ha presentado una nueva propuesta que parece interesante, que lo que pido es que se estudie la viabilidad o no. Parece que hay menos impacto en terreno, menos económico, menos medioambiental, y que aún así sigue reuniendo los requisitos de seguridad, ¿no? Con lo cual, pues adelante, que se estudie la propuesta, y si es viable, pues mejor para todos. Y ya, por supuesto, mi voto será a favor. Eskerrik asko. Partido Socialista. Existe una propuesta que se está evaluando por parte del departamento correspondiente, y desde nuestro grupo pues la mayor preocupación es de que se haga cuanto antes la obra que se lleva a cabo para pues evitar todos los accidentes y todo lo que sucede en esa zona. Y por supuesto mi voto será a favor. Llevamos meses porque hay un gran problema. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que solucionarle ya y que hay que empezar las obras cuanto antes. Yo creo que hasta ahora el discurso que ha habido era: no queremos esa variante en esos términos, pero si los técnicos lo dicen. Pero es que ahora hay técnicos que lo dicen, que es perfectamente realizable y es viable. Hablamos del Pleno del Ayuntamiento de Amurrio, hablamos del Pleno de las Juntas Generales, y tengo una gran preocupación que hoy aquí aprobemos esta moción de forma, yo creo que unánime, y la preocupación es la siguiente. En Juntas Generales se ha presentado una moción por parte del Grupo Orein Araba para que se realice la variante A625 con la solución de Glorieta a nivel nudo sur, porque están convencidos, como estamos nosotros, que es la mejor. Y el grupo del PNV, del Grupo Socialista, han hecho una enmienda que no hace ninguna referencia ni a las mociones tanto del Ayuntamiento de Amurrio ni a las Juntas Generales que le instaban a hacer ese estudio. Y la enmienda de sustitución dice lo siguiente: las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a licitar en el último trimestre del año 2018 el proyecto de acondicionamiento de la carretera 625 entre los distintos tramos de kilómetros afectados, y que las Juntas Generales de Álava instan al Departamento de Infraestructura Vial y Movilidad a adjudicar y comenzar las obras en el primer cuatrimestre de 2019. Esa es una enmienda de sustitución a la moción que dice que se haga con unas determinadas situaciones. Por lo tanto, nuestra gran preocupación es que los grupos del PNV y del PSOE, que deberían en primer lugar decir que están a las órdenes y que esa propuesta no hace ninguna mención a todo y cada uno de los puntos
que aquí se aprobaron y en el Pleno de las Juntas Generales no hacen ninguna mención a estudiar absolutamente nada y que lo único que dicen es que se licitarán o que en el último trimestre de este año se va a licitar y adjudicar para que empiecen en el 2019, que solo es un punto de todos los demás. Entonces espero que se aclare en este pleno esta circunstancia. Eskerrik asko, Bilduren izenean Iñaki Barruseak doitza. Bai, ja, minutu terdi batean amaitzen duan esan beharrekoa. Ez gehiago. Honen inguruan esan behar duguna, edo esan dezakeguna da, aurreko plenoan, estudio berri horren egileek azaltzea eskatu zenean, esan genuen berbera. Bere garaian, duela urte bete, Bildu aurkeztutako mozio onartu zen, hemen eta diputazioan, eta funtzioan eskatzen genuena da, berriro mozio honetan planteatzen dena. Beraz, bere garaian ados egon ginen, eta oraingo honetan ere, nola ez, gauza bera ez. Azken batean planteatzen dena da, antzeko, bere garaian onartutakoa. Zein da aldea? Aldea da, orain, lehen intuizioz edo, denok apur bat zentzudunak izanik ikusten genuena gauzagarria dela, eta ja ez da iritzi kontua, baizik eta ikusten dugula, benetan beste irtenbide bat badagoela orain arteko mahai gainean egon den proiektu erraldoi horri alternatiba planteatzeko. Eta mozio honetan eskatzen dena da, eta gainera, jaso honez beste punto bat, guretzat oso importantea dena, 2018an obrak hasteari buruzkoa, eta alternatiba hori askoz ere egokiago ikusten dugunez, orain artekoarekin aldeatuta, erabat ados gaude, duela urte bete egon ginen bezala. Eta aldeko botoa emango dugu. Eta kezka kepak adierazi zuena, oraingo kezka eta lehengo kezka ere bai. Kontuan izanik ibilbide izan duen proiektu honek guztiak, noren eskuetatik pasatu den, eta zenbat buelta eta tartean egon diren alderdien jarrea ikusita, geuk ere beldur gara eta zalantzak ditugu, ez ote den gertatuko, azkenean, orain artekoarekin, eta hemen eskatzen dena kontuan izan gabe, aurrera egitea orain arteko makroproiektu eta gure ustez zentzu gabe horrekin. Beraz, erabat alde, eta kontuan izan desatela, hemen planteatzen dena. Minutu terdi, justo. Eskerrik asko, Iñaki. Yo también voy a hacer muy rápidamente, ¿no? Y yo sí que creo que, el planteamiento que ha hecho Orain Amurrio en cuanto a hacer un repaso de los antecedentes, yo creo que son todos muy conocidos, porque la verdad es que este tema lo vivimos de manera muy intensa, ¿no? Y yo creo que tampoco hace falta reforzar aquellos acuerdos que ya se han tomado, pero en todo caso es está en su derecho de presentarlo y lo que vamos a decir, pues que los acuerdos efectivamente que se toman tanto en este ayuntamiento como los que se puedan tomar en otros niveles, en los que también estamos representados políticamente, lógicamente cuestiones que afectan a este municipio, pues queremos que se cumplan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se están dando los pasos adecuados. Valga decir también que si recordarán, y como lo ha hecho mención la portavoz de GUCBAI, el día 4 de mayo tuvimos una comisión que le llamamos mixta, porque además estaba integrada por los componentes de la Comisión de Políticas Territoriales y también de Medio Ambiente, o de Urbanismo y de Medio Ambiente. Pues en aquella comisión, efectivamente se nos dio traslado de aquella propuesta, que inmediatamente después se ha girado a Diputación para que sea tenida en cuenta, por lo menos a la hora de hacer un estudio de situación, y precisamente era un poco lo que reclamábamos, nosotros no hablamos un lenguaje técnico, nos movemos más por motivaciones de otro tipo y por sentido común, pero desde un punto de vista técnico entendemos que eso, y eso lo dijimos allí también, yo creo que todos estamos de acuerdo en ese planteamiento, que tiene que ser a otro nivel, ¿no? Y los técnicos con los técnicos decir si es posible o no es posible. Y eso se ha dado traslado a Diputación, como digo. Entiendo que ya están en ello, porque además se hizo casi de manera inmediata. Y ahora es lo que toca esperar, ¿no? Por otra parte, con respecto a que nos invitara Saratxo Bizirik a esa comisión, las comisiones en principio son cerradas, en ese formato son cerradas. No habría habido ningún problema en que hubiera estado Saratxo Bizirik y todo el pueblo de Saratxo, que también tiene también su propio interés, ¿no?, en que esto salga bien.
Y, en todo caso, me consta que el equipo redactor, además, tuvo la oportunidad de estar la víspera y estuvo con Saratxo Bizirik e hicieron una charla. Por lo tanto, bueno, pues yo entiendo que ahí no ha habido un déficit de contraste, sino todo lo contrario. Si no, lógicamente lo hubiéramos planteado de otra manera. Y por concluir, pues la verdad es que no sé lo que va... A veces somos como hacemos interpretaciones sobre lo que vaya a pasar en el futuro. Pues no, la verdad es que yo solo espero que esto, o esperamos que esto salga bien. Ya lleva siendo tiempo de que se empiezan a dar pasos que resuelvan el problema como está planteado. Y lo que vaya a pasar en Juntas Generales sobre un texto o textos que se hayan podido presentar, la verdad es que no podríamos entrar a debatirlo, porque hablamos sobre textos que están aprobados. Lo que vaya a ocurrir... yo no sé si alguno ha sido juntero aquí y sabe perfectamente cuál es la dinámica de las Juntas Generales, y es muy curioso ver cómo se plantean los debates y el trabajo que se hace entre pasillos también para interpretar y para llegar a consensos, y sobre textos que a veces son distintos, pues incluso se llegan a acuerdos porque lo que hacen es sumar. Pero bueno, yo es que no voy a meter eso. Hasta donde sé, y por lo que se me ha dicho, ese debate sobre esos textos se va a producir el miércoles de la semana que viene, miércoles o jueves de la semana que viene. Por lo tanto, pues bueno, ya veremos lo que pasa. Pero a nosotros lo que nos importa es lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro es pues que se tenga en cuenta las especificaciones técnicas que el equipo redactor ha hecho en base a este nuevo planteamiento de una nueva, pues de identificarlo como glorieta, y a partir de ahí, si es posible, que se tome en cuenta y que se minimice el impacto sobre el proyecto. Eso es lo que podemos decir. Por eso, y no lo he dicho antes, porque está mal transcrita es otro fallo que también que hemos percibido. Este texto que se trae aquí es un texto transado entre todos los grupos que componen este ayuntamiento. O sea, la iniciativa original era de Orain Amurrio, pero el texto que se trae aquí es un texto que ha sido que han hecho suyo todos los grupos que conforman esta corporación. Y bueno, besterik gabe, si no hay... Empezamos la votación, si no hay más cuestiones. Guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Se aprueba el texto propuesto por 17 votos a favor. Hasiko, bueno, hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan da un informe sobre el pago de facturas durante el primer trimestre de 2018. Como se ha dio cuenta en la Comisión de Políticas Económicas y Función Pública celebrada el día 17 de mayo, fundamentalmente se ha hecho, y es conocido por lo menos los que integran esta comisión, se ha hecho un estudio, informe sobre los pagos de facturas a 31 de marzo de 2018, correspondientes al primer trimestre, y viene a concluir que en el primer trimestre de 2018 se abonaron 578 facturas por un importe de 1 millón de euros en un periodo medio de pago de 15 días. Y que, bueno, pendientes de pago a 31 de marzo quedan el importe de 153.000 euros. Y bueno, esto es conocido por todos, no es una cuestión que sea sometida a votación, simplemente se da traslado por parte de los servicios técnico-financieros o jurídicos y de intervención de este ayuntamiento. Y bueno, sin más cuestión, pasaríamos al punto número 8, que tiene que ver con el presupuesto 2018 de este ayuntamiento, que, bueno, a efectos de comenzar y por aclarar una circunstancia que se ha producido y que algún medio de comunicación ha recogido, y además, bueno, pues le ha sido motivo de, bueno, pues un poco de, yo creo que ha sido
una nota en prensa bastante, no sé si irónica, pero bueno, en fin, ya he tenido oportunidad de hablar con la periodista para decirle pues que de los fallos ajenos, pues bueno, pues conviene pues ser un poco más cauteloso, pero bueno, en esta parte decir pues que efectivamente por un fallo que viene devenido de que este pleno se iba a celebrar el jueves pasado, como es conocido, y por cuestiones de práctica, sin más, estaba enviado a boletín, pues por agilizar plazos. He dado cuenta también de que los boletines, en el caso de Álava, son de publicación 3 días a la semana. Bueno, pues resulta imposible pues dar marcha atrás en esto, ¿no? Entonces, de lo que concluyamos hoy aquí, con este presupuesto que traemos hoy para su aprobación, pues se hará la rectificación sobre ese anuncio que apareció en el boletín publicado la mañana del viernes. Dicho lo cual, solamente era a modo aclaratorio. Se trae hoy aquí un presupuesto para 2018, un presupuesto general de 13,8 millones de euros. En el debate y en el periodo de enmiendas ha habido 29 enmiendas parciales, que en realidad son menos porque estaban separadas, algunas para aumentar y otras para suprimir, cuando realmente una misma enmienda es la que tiene que decir qué es lo que quieres poner y de dónde lo quitas. Pero bueno, vamos a dar por bueno que podían ser hasta 29 y que bueno, pues que en este debate de las enmiendas, la enmienda a la totalidad que fue presentada por Orain Amurrio Podemos, bueno, pues decayó en la votación, y que en el debate posterior, pues 13 de esas 29 enmiendas parciales que decíamos fueron retiradas en el propio debate, 10 fueron aceptadas. Fundamentalmente, pues el presupuesto pues tiene la vocación que tiene, y es dar instrumento a este ayuntamiento para poder gestionar pues en el día a día aquellas cuestiones que tienen que ver con su gasto corriente, y también pues otras políticas que se puedan llevar a cabo, sobre todo también en temas de inversión. Y bueno, pues a partir de ahí abrimos un turno de intervenciones. Entendido que además, como se ha producido en el debate como ya lo he dicho, en la propia Comisión de Políticas Económicas del 17 de mayo, se ha producido además la aceptación de varias enmiendas. Entiendo que cada uno de los grupos proponentes que así en ese debate presentó enmiendas, quizá quiera sacar a colación a cada una de ellas, ¿no? Creemos que las enmiendas también, de una manera u de otra, lo que han hecho ha sido, pues sin duda, por aquello que también parte del propio consenso, pues mejorar el presupuesto, que es un poco más de todos, ¿no? Y de todas. Tiene la palabra Gukpai. Antes de nada, pues poner en valor el trabajo de la interventora, y no porque esté aquí presente, porque creo que realizar unos presupuestos municipales de 13 millones de euros no es tarea fácil. Pero nuestro enfado desde nuestro grupo es mayúsculo, no por lo que acaba de comentar la señora alcaldesa, del error que se produjo o que se transmitió a través de los medios, sino porque también hoy, de repente, nos vemos con la noticia en los medios que pone: EH Bildu en Amurrio condiciona su abstención en los presupuestos a la aceptación de un plan de inversiones valorado en 690.000 euros. Se nos plantean los presupuestos a finales de abril, con un puente de por medio, teniendo que hacer las enmiendas a los presupuestos con 6 días naturales, y siendo conscientes de que Gukbai es el pez pequeño, aún así haciendo un esfuerzo, porque nos vemos condicionados, porque ahora mismo tampoco podemos coger dinero del capítulo de inversiones, que es de donde podíamos rascar un poco de dinero para poder enmendar, y que ahora mismo con esto también. Entonces, hacemos un esfuerzo, insisto, siendo el pez pequeño, en presentar 12 enmiendas a los presupuestos. Hacemos también el esfuerzo de conciliar, de conversar en una mañana, también en una comisión, y llegamos a acuerdos. Bueno, y ahora nos encontramos con esta noticia, y te da la sensación de que es como cuando iban los colonos a Sudamérica con colgantes de baratijas y los cambiaban por oro. Pues esa es la sensación que se me queda a mí después de haber intentado hacer un esfuerzo, insisto, desde la humildad y desde la pequeñez de nuestro grupo, para que ahora nos encontremos con este panorama.
Entonces, es como si nuestro trabajo realmente pues, no tuviese ningún tipo de valor. Partido Popular. Bueno, pues en este caso estoy totalmente de acuerdo con Beatriz. Respecto al primer punto, creo que deberíamos de ser más cautos y antes de enviar la documentación al final es cuestión de esperar 2 horas, porque quiero recordar que estos presupuestos deberían de haber estado aprobados para el día 1 de enero del 2018. Estamos en junio y están sin aprobarse, con lo cual esperar unas horas más no creo que hubiera sido mucho problema. Y con respecto al segundo punto, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo también estoy sola en este ayuntamiento como Beatriz. He presentado 9 enmiendas que las iba a enumerar, pero quiero esperar a escuchar el resto de grupos. Bueno, algunas de las enmiendas tienen varias partidas, con lo cual el trabajo de... Creo que había 750 páginas de presupuestos y hay que mirarlo, estudiarlo, cotejarlo con años anteriores y hacer un esfuerzo importante que supone para los concejales y sobre todo para los que estamos con menos personal, pues es más difícil hacerlo. Y a mí también, cuando he visto esa noticia en el periódico, pues me parece chocante, porque en el plazo de presentar enmiendas, Bildu no presentó ninguna. 3 o 4 días después del plazo de presentar enmiendas tuvimos una comisión que tampoco presentó ninguna. Y ahora, el mismo día del pleno, presenta esto. Parece que hay algún acuerdo, entendimiento o conversaciones al menos con el equipo de gobierno, y mientras no escuche el resto de grupos y se aclare esta situación no voy a decir nada más. Eskerrik asko, Partido Socialista. Yo la verdad no he visto la noticia, así que ahí no voy a entrar en opinar. Y bueno, también soy un grupo solo, me he hecho mi esfuerzo, he conciliado familiar y pues bueno, he hecho lo que he podido y he sacado pues las propuestas que he creído que son necesarias para nuestro pueblo. Desde la necesidad de unos presupuestos lo más cercanos posibles a una realidad social de nuestros vecinos. Desde nuestro grupo hemos trabajado en propuestas que mejoran los presupuestos para hacer frente a unas necesidades reales. Unos presupuestos donde se ven ideas que hemos defendido desde nuestra agrupación de Amurrio desde hace tiempo, como el seguir manteniendo la ayuda por nacimiento de hijos, la asociación de deficiencias detectadas en Casa Cultura, así como la redacción de un proyecto para la ampliación y mejora de la misma y la ampliación de una partida dirigida a la creación de empleo. Eskerrik asko. Ahora en Amurrio, ¿podemos? Sí, hablaba al principio de que hoy había varios vértices ahí. Estaba ayuda a domicilio, con sorpresas. El tema de las pensiones y ahora nos toca los presupuestos, ¿no? También este año va a ser diferente. Nosotros no, porque nosotros desde el principio hemos hecho enmiendas a la totalidad a los presupuestos con una serie de consideraciones. El año pasado hicimos el esfuerzo de las parciales y, como se dice, ir, por la verdad, no merece la pena cuando hay tantos trabajos a los que dedicarse y que pueden tener un resultado más eficaz que ver cómo otros grupos han ido enmendando de forma parcial durante todos estos años para conseguir un 0,02% del presupuesto, en algunos casos, poco más. Y luego, además, ver cómo en la ejecución de los mismos pues no se llega ni a cumplir las enmiendas parciales aprobadas en el Pleno, ¿no? Por lo tanto, este año decidimos presentar con parecidas características lo que era una enmienda a la totalidad, empezando por una de carácter general, que es que en este Estado se ha cambiado la Constitución, el artículo 135, para posibilitar que se rescate a la banca en contra de rescatar a los ciudadanos, y que de ahí se derivan políticas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
y otras más perjudiciales todavía, como el techo de gasto, la regla de gasto y otras. Esto, que alguien me va a contestar que eso no es del ámbito municipal, tiene un impacto en los presupuestos de este ayuntamiento considerable, porque no se puede aplicar reglas para ayuntamientos totalmente endeudados a ayuntamientos que están saneados, como es el caso de Amurrio. Y viene al caso especialmente porque cuando uno empieza a leerse las 750 páginas que tiene el presupuesto, precisamente por donde empieza es por el artículo 135 de la Constitución y el resto de normas. O sea que no está allí y aquí no nos viene a cuento. No, es que precisamente lo primero que viene a decir cuando empieza a leer unos presupuestos es que están obligatoriamente sujetos a una serie de leyes que entendemos nosotros que son perjudiciales para el desarrollo de la acción política y presupuestaria en los ayuntamientos y que repercuten negativamente en lo que son los ciudadanos y las ciudadanas. Este ayuntamiento tiene un gran remanente que años atrás no han dejado, que abren y cierran dependiendo de la voluntad del señor Montoro, no solo en este ayuntamiento, sino en los 8.000 ayuntamientos que lo componen el Estado español. El año pasado abrieron la mano y se pudo gastar 550.000 euros, es decir, 550.000 euros que no estaban en los presupuestos que se pudieron gastar. Y tiene una liquidez de 2.100.000 euros que están en los bancos y que solo rentan 100 euros a las arcas municipales, cuando con esas cantidades podríamos hacer grandes cosas en empleo y en necesidades detectadas por todos estos grupos. Por lo tanto, unos presupuestos condicionados por esas leyes, que además vienen sujetas luego de la propia Diputación, porque es que hay partidos que gobiernan, es decir, hay un partido que se llama el PP que gobierna, hay un PSOE que ha apoyado eso, aunque luego con la regla y el techo gasto esté en contra de su aplicación, hay el PNV que gobierna con esas normas, es decir, que son partidos que gobiernan en otras instancias europeas, el Estado, diputaciones, que aplican lo que creemos que no beneficia ni a lo que es la recuperación económica, ni a los salarios, ni a las políticas públicas de empleo, ni a las pensiones, ni a la sanidad, ni a la educación, ni a las políticas de dependencia, ni al resto de necesidades que luego aquí, cuando hablamos de escasos recursos, precisamente es el gran justificación para no tener personal propio para establecer un sistema de ayuda a domicilio del que debatíamos antes. Por lo tanto, ese es de carácter general. El segundo motivo es el de la participación. La participación, que salvo las cantidades que se fijan para el proceso participativo, unos presupuestos participativos de 230.000 euros este año, donde lo único que se aborda es en el capítulo de unas cantidades fijas, donde la mayoría de los proyectos se quedan fuera y solo destinado a obras y no a otras partidas que entendemos que son también muy importantes. Por lo tanto, el grueso. Pero no solo la ciudadanía, es que los propios grupos políticos, como aquí se está estableciendo, yo creo que todos y cada uno de los grupos que estamos en la oposición vamos a criticar hoy la participación, y más cuando en el pleno pasado se aprobó el Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Amurrio, que dice participar responsablemente en la elaboración de los presupuestos municipales. ¿A qué le llaman participar responsablemente? En la elaboración será en la votación, pero lo que es en la elaboración no hemos tenido oportunidad ninguno de nuestros grupos y, como bien se ha dicho, se hace justo en abril, con 15 días de antelación, con 7 semanas inhábiles por caer en San Prudencio, 1 de mayo, etcétera, etcétera, y las posibilidades están realmente limitadas. Por lo tanto, yo creo que hoy van a salir muchas veces la palabra la escasa participación y la escasa posibilidad de realmente modificar esos presupuestos que en los ejes fundamentales ya están predispuestos. Y los otros son pequeñas partidas, como he vuelto a decir, que además luego en su ejecución pues está al albur del equipo de gobierno.
Tercer motivo sobre el gasto personal. Ya nos hemos posicionado en diferentes ocasiones sobre lo que debe ser una evaluación de puestos de trabajo integral, demandada en su día por el comité de empresa y que no ha tenido efectos. Ha llegado a otro tipo de negociación, otro tipo de acuerdos pero realmente el impacto que eso tiene en el presupuesto y en lo que es en la política en la RPT, en la relación de puestos de trabajo, pues no tiene ninguna incidencia en los presupuestos de este año. Y como en algún otro grupo, lo que hemos leído en prensa, pues establece que hay que destinar recursos al área de bienestar social, o pueden ser obras y servicios, etcétera. Realmente no tiene ningún impacto sobre el empleo municipal. El tema de la generación de empleo, seguimos pensando y propusimos en el año 2016 que debería ser un eje estratégico en los presupuestos, que debería ser acordado con el conjunto de las fuerzas políticas de este ayuntamiento y establecer unas cantidades importantes con carácter para toda la legislatura que realmente sirviesen para crear empleo en cantidad y calidad suficiente. Al único que se ha cedido es a pequeños incrementos con lo de Sartu y con lo de las becas. Creo que no llega para mucho, la verdad. Entonces, es un eje estratégico que nosotros consideramos que es de los mayores problemas que tienen los vecinos y vecinas de Amurrio, y en ese sentido, año tras año, pues no hay ningún aumento de personal ni de creación de empleo real. El quinto motivo es el tema de la municipalización. Venimos exigiendo la municipalización del polideportivo prorrogado en el tiempo, fracasado en su licitación, que todavía no sé qué tiempo va a recorrer hasta que haya una nueva licitación, pero de lo que sabemos, lo que sí que podemos decir es que va a ser a cuenta de que las empresas ganen dinero, y hasta que no se consiga, a base de subvenciones, a base de lo que sea, así va a estar el polideportivo. No sabemos cuándo se va a dar. Nosotros seguimos pensando que la municipalización es un objetivo posible, viable, y que se debería haber hecho un estudio en condiciones, lo mismo que se ha mandado a hacer un estudio para la viabilidad de las empresas privadas que van a licitar. Pero no solo eso, hablamos también del tema de la limpieza, fragmentada en no sé cuántos contratos, donde debería de hacerse. Y debería hacerse no con las cuentas en un primer instante de lo que debe ser equiparar a lo que son los funcionarios públicos en su convenio colectivo, sino a través de Amurrio Bidean, municipalizando el servicio con las condiciones económicas que tienen y a lo largo del tiempo viendo cuáles son las posibilidades de incorporarlos a lo que es el funcionariado con los requisitos que se establecen de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. No hay una apuesta decidida en ese sentido, no es la apuesta del PNV, no es la apuesta del PSOE, no es la apuesta del PP, no sabemos si es la apuesta de algún otro grupo más, pero en todo caso es uno de los ejes fundamentales y a través del tiempo esto no se nos tiene en cuenta y por lo tanto es una de las consideraciones que nos llevan también a presentar esta enmienda de la totalidad. Hemos presentado durante la legislatura una serie de mociones sobre necesidades básicas como el tema del agua, el tema del suministro energético, la pobreza energética. Creemos que eran necesidades básicas, creemos que hay margen para que eso se mejore, no fueron atendidas y por lo tanto es otro motivo más para no estar de acuerdo, y nos incluyen en los presupuestos evidentemente y por lo tanto es otro motivo más. Séptimo motivo es en el capítulo de inversiones, incluye la construcción de un campo multiusos en el Redford de prácticamente 1 millón de euros. Todavía cuando se presentó de la cual el 50% lo vamos a tener que pagar, un poco este año en estos presupuestos, pero condicionados también a los presupuestos del 2019. En su día ya dijimos que no estábamos de acuerdo, en primera parte por el tema de la participación. Habíamos solicitado al equipo de gobierno haber hablado sobre dónde el plan de obras foral, pues haberlo hablado entre todos los grupos para haber visto que creemos que existen.
No creemos que esa sea la fundamental demanda de este pueblo, creemos que la cantidad es suficiente, que condiciona el presupuesto de 2019 y, por lo tanto, creemos que hay otras necesidades sociales. Al mismo tiempo, se subvencionan también a pequeñas partidas, eso sí, pero a algunas asociaciones alrededor de la Iglesia que no paga ningún impuesto en este ayuntamiento, pero recibe subvenciones para hacer cosas que lo pueden hacer perfectamente otras asociaciones distintas. Nos posicionamos en contra también con el tema de los centros educativos concertados, se sigue subvencionando la energía, o parte o gran parte de la misma, en fin. Y además en unas políticas que hacen estos partidos sobre el tema de los ingresos, que estamos, bueno, pues lo que dice el código, ¿no? Pocos recursos. Me niego a tener más recursos, me niego a hacer impuestos a la Iglesia, me niego a los centros concertados, me niego hago exenciones fiscales, el impuesto de actividades económicas es escaso, prácticamente ninguna empresa lo paga, en fin, la política fiscal es regresiva, en fin, todo eso hace que en el capítulo de ingresos pues tengamos menos ingresos y por lo tanto también menos gasto posible. Bien, en fin, toda una serie de posiciones y por eso pedíamos la devolución de estos presupuestos, no hacíamos enmiendas parciales y parece ser que el tiempo pues nos está dando la razón, porque hay algún otro grupo, nos hemos enterado por la prensa, hay otro grupo que prácticamente lo que ha puesto encima de la mesa es una enmienda a la totalidad, que se devuelvan los presupuestos y incorporen otras cosas. No sé, vamos a esperar a ver qué nos cuentan en vivo y en directo. Y pues bueno, luego habrá más rondas de intervención. EH Bildu. Pues bai, en vivo y en directo kontatuko zein den gure jarrera, eta saiatuko alik eta ondoen eta alik eta zehatzen azaltzen zein den. Bueno, alde batetik, lehen guaipua da, aurrekontuak aurkezteko moduari buruz. Behin baino gehiagotan hitz egin dugu honetaz, aurten ni daki alabentzat, ni hemen nagoen bitartean inoiz baino berandu aurkeztu dira, apilaen bukaeran, tartean pleno bat, maiatzeko zubia, eta oso tarte gutxi behar bezala aztertu eta emendakinak eta zuzenketak egiteko. Hori alde batetik. Horri lotu behar diogu, orain arte guk behintzat egin dugun lan aurreko urteetan, 700 piko horrialdeko zea bat, agiri bat, denbora luzea eskatzen duena behar bezala aztertzeko eta gure ustez egin beharreko aldaketak egiteko, orain arte hori egin izan dugu aurreko urteotan, eta iruditzen zitzaigun bide horretan berriro hastea, kontuan izanik adibidez ia ez gertatu zana, urte erdian, 1,5 milioi zera, pakete bat jarri zitzaigula mahai gainean, eta apur bat ez dakite tonto horpegia edo zer geratzen zitzaigun kontuan izanik, hilabete batzuk lehenago, kopuru txiki batzuk lortzeko egindako alegina, gero ikusteko diru hori mugitzen dela, edo mugitu zela, pleno batean, pues, hasiera batean gure lehenengo bultzada zen, alde batek ez hartzea prozesu horretan, uste genuelako alperrikakoa zela, eta aurre egitea aurrekontuei eta gure kontrako jarrera azaltzea. Baina, bueno, beste buelta bat eman da, pentsatu genuen, agian, beste modu batez jokatuta eta ez txikira, lortu algenuena, askoz handiago, askoz koherentiago eta bai, etxali da berria. Bueno, erabaki genuen, beste buelta bat ematea kontuari, eta egitea proposamen sendoago, orokorrago bat, eta lotzea, duela urte batzuetetik ona, udal honetan bueltaka dabilen hirigintza plan orokorrarekin. Eta zergatik hori, uste dugulako, hirigintza plan orokorrak itzelesko garrantzia duela, eta hemendik 15-20 urtera herria nolako izango den diseinatzea garrantzia handia duela, eta lotu algenuela zenbait partida aurrekontu honetan sar daitezkenak hirigintza plan
horren garapenarekin. Orduan, egin dugun izan da, mahai gainean jarri eskaintza bat kontrako botoa ez emateko, eta proposamen horretan sartu ditugu, gure ustez, funtsezkoak diren partidak alde batetik hirigintza plan orokor hori garatzeko, eta beste baldetik guretzat ezinbestekoak funtsezkoak diren beste proiektu batzuk aurrera atera daitezen. Egin dugun izan da, negoziatu, gure ustez modu egoki batean, eta ez aurreko urteetan bezala txikira jokatu zenbait partida lortzeko. Eta horretan gaude, horretan egon gara, eta hori da gure jarrera nolabait zehaztu duena eta definitu duena. Gutxieneko adostasuna egon da, aipatu dituan puntu horietan, eta horrek nolabait bermatzen du edo eramango gaitu aurreko jarrera hori kontrakoa sana, aurreko urteetan egin duen bezala abstentzioa izateko. Hori da lehenengo bueltan eta azalpen zehatzik eman gabe, horren arte egin dugun ibilbidea eta zergatik heldu garen puntu honetara. Geroago, egoki ikusten badugu, emango dugu azalpen gehiago. Eskerrik asko. Bueno, de todas maneras, como es lógico, porque si alguien no lo sabe, yo ya les voy informando, pues este gobierno que está aquí gobierna en minoría y lógicamente las cosas para que salgan adelante hay que hablarlas y se habla, pues se habla absolutamente con todo el mundo, como no puede ser de otra manera. También significar que la partida de inversiones de este ayuntamiento es 2,3 millones, que viene a ser un 17,18% del presupuesto. Vale. Que en muchas cuestiones también las inversiones están muy condicionadas por los planes forales y que luego sustancialmente, y esto podemos decirlo claramente, hay muchísimas cosas que se nos plantean desde las distintas áreas, cosas absolutamente lógicas, muy lógicas, como plantar parte del arbolado que se va sacando del monte, que son cuestiones muy, muy lógicas y muy básicas que cuando hemos redactado el presupuesto no han tenido cabida, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que son perfectamente lógicas y asumibles. Y hay una cuestión que yo creo que pocas veces suelo sacar, pero bueno, o sí lo he dicho más de una vez quizá, ¿no? Pero alcaldía podría hacer muchas cosas por decreto y yo, por la forma que tengo de intentar gestionar este ayuntamiento, en esa parte procuro no utilizar mucho este recurso, ¿no? Pero sí que es cierto que alguna vez pues se puede necesitar para hacer las cosas, pues para llegar a cumplir plazos, etcétera. Bueno, yo me voy a centrar más en lo que es el presupuesto, y el presupuesto yo creo que, bueno, yo he escuchado atentamente el discurso de Orain Amurrio, ¿no? Y, pues hablar de que no es un presupuesto participativo. Bueno, no sé en qué fase de la elaboración del presupuesto se puede intervenir, bueno, que es casi al final, ¿no? Porque hay una parte matriz que esa solo la pueden trabajar las personas técnicas. No me veo a ninguno de nosotros interviniendo en ningún momento de la elaboración del presupuesto en ese mari magnum que es pues todo el tema de las leyes y demás. Luego, siempre se me olvida también decirlo, pero o también quizá lo he dicho una vez o dos, quizá. Yo tuve 4 años de paso por la oposición y a mí jamás, cuando se me daba el presupuesto, se me presentaba como se presenta ahora en esas más de 700 hojas, todas las modificaciones que son con respecto al año anterior se marcan en rojo, en las memorias, en todos los programas que llevan de subvenciones que llevan las memorias antes de los números, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil identificar qué cambios hay con respecto al presupuesto anterior. Muy fácil. Y es más, bueno, quizás, igual es porque ya llevamos aquí un tiempo, pero digamos que el presupuesto puede ser hasta fácil de interpretar, porque las cosas que cambian o se pueden cambiar son tres. Son la política de subvenciones a los grupos, que por cierto hay más de 100 grupos
asociaciones y demás en Amurrio, que que les corresponde, ¿no? 445.000 euros. Eso es fácil porque son prácticamente todos los mismos grupos de año a año, quizás, y ya puede ocurrir, y últimamente ocurre, ¿no? que salen nuevos. Pero eso es relativamente fácil. El capítulo de inversiones es muy sencillo. El capítulo de endeudamiento, pues afortunadamente, pues es como cada vez se ha reducido más y llega un momento que ya por fin vamos a terminar de pagar nuestra hipoteca con el banco, ¿no? Por aquellas que de hace 8 años, ¿no? Pues ya está, o de 8 años para atrás, pues ya está, terminaremos pues seguramente este año. Es muy fácil localizar esas cosas. Y también incluso es fácil cuando queremos ser participativos, estar en una comisión de Hacienda en este caso, y cuando hacemos nuestro discurso sobre lo que es el planteamiento de nuestra enmienda a la totalidad, diciendo que no nos gusta nada este presupuesto, que somos unos blandos porque el Estado hay una normativa por encima de nosotros, que nos la podríamos saltar, pero como no nos la soltamos, pues mira, somos unos blandos, ¿no? Y más cosas. Y entonces lanzamos todo eso y cuando llega el momento de debatir las enmiendas de todos los demás y de hablar del presupuesto, nos ausentamos de la comisión. Claro que no es participativo. Si te vas de la comisión, solamente dices en tus primeros 10 minutos de intervención y desapareces, pues ¿qué puede pasar? Pues que seguramente igual llega el momento en que incluso no conoces los detalles de muchas cosas del presupuesto, porque sí que hay planes de empleo. Luego también tengo que decir que antes decías, no, pues venga, con el servicio de atención, la ayuda al domicilio, ¿no? Decías, venga, vamos a hacer, que nosotros podemos hacer, si nos dan medios económicos, tal, hacemos lo que haga falta. Bueno, hacemos lo que haga falta. A ver, hacemos hasta donde se puede hacer, pero tú tienes que conocer mejor que nadie que, por ejemplo, en temas de empleo, no es una competencia municipal. Que sí que se decidió hace unos años, dada la coyuntura económica y cómo se estaba sufriendo las consecuencias que se estaban pasando, pues que interesaba mantenerla. Y en unos años, cuando se podía contratar directamente, se contrataba y se hacía el programa de mayores de 55 años que funcionaba fantásticamente bien. ¿Qué ocurrió? Pues efectivamente, pues que en 2013, creo que fue, la ley de racionalización del Estado español nos cayó como una espada de Damocles y nos dijo, oigan ustedes, pequeños ayuntamientos, ¿qué saben qué van a hacer? Pues no van a contratar a nadie más directamente, a no ser que sea algo estructural. Estructural en un ayuntamiento puede ser pues el que abre la puerta, la policía municipal y 4 cosas más. En otros ámbitos, pues educativo o sanitario, pues es más amplio, o de seguridad. Pero aquí pues estamos muy limitados. Entonces, nos pusimos en clave, y esto fue la legislatura pasada, a buscar fórmulas, que al final yo creo que todos los ayuntamientos encontramos la misma fórmula, ¿no? Y que es hacer este servicio de contratación a través de una empresa de inserción laboral. Y en este caso es Sartu. A pesar de que no es una competencia municipal, pues todos los años, y este año también está previsto así en el presupuesto, se contratan a 16 personas con este convenio de colaboración, 194.000 euros del convenio de Sartu, más, pues como se ha mejorado el presupuesto, ya lo he dicho, gracias a la aportación de los grupos, pues a través de una enmienda se ha hecho fortalecer el plan de empleo de la cuadrilla y se van a poder contratar a 5 o 6 personas más. En resumidas cuentas, en un año, un ayuntamiento con estos recursos, con una competencia que no es suya en materia de empleo, es capaz de contratar pues a 20, 21 personas para 6 meses. ¿Qué supone? Supone muchas cosas. Para la persona supone, en definitiva, pues salir de su situación, sobre todo en personas desempleadas que vienen de un paro estructural. Y está el Plan Juvenil de Empleo, que el año pasado, a través de una enmienda que se hizo por parte de un grupo político, se consiguió hacer 12 becas de formación para jóvenes desempleados. Por lo tanto, y eso está. Y otra enmienda que en su momento hizo el Partido Popular, que se ha integrado dentro del presupuesto y se ha consolidado, es la ayuda a las pequeñas empresas, y se mantiene. O sea, se van haciendo cosas, pero claro, hay que conocer y hay que leer un poco la letra pequeña. Y yo no me estoy metiendo ya ni con el tema de las inversiones, que parece que es lo que nos llama la atención de los presupuestos. Los presupuestos son mucho más que las inversiones. Porque, también he de decir que las inversiones son a veces, y suele ocurrir, son cosas absolutamente necesarias en su mayor parte.
No son caprichos, ni son alguien que se le ocurre una cosa determinada, son necesidades. ¿Y cómo se establecen las prioridades? Pues insisto, dejando muchas fuera de una primera criba, que cuesta mucho decir que no. Y cuesta mucho decir que no, sobre todo a los equipos técnicos de este ayuntamiento cuando preparan el presupuesto y están justificadas en un 90%, que los planteamientos que hacen de inversión están perfectamente justificados. Y resulta muy difícil, pero alguien tiene que decir que no. Y esa primera criba pues nos toca a nosotros hacer de malos. Y luego, si podemos, en una segunda vuelta, hacer una repesca de inversiones que se puedan hacer, pues bienvenido. O sea, siempre digo que parten de ser necesidades, no de ser caprichos. Un segundo turno de intervención. Guk bai. Realmente no sé muy bien qué decir, porque, como he expuesto antes, la sensación que te queda es pues como cuando vas a las rebajas y de repente consigues una cosita y un saldito. Pues es que esa es la sensación que te queda. Entiendo que la democracia es así, que numéricamente cuando eres, como he dicho antes, el pez pequeño y estás pues, en una situación numérica diferente, pocas cosas puedes hacer. Lo único que puedes hacer es trabajar, que es lo que hacemos, trabajar, aunque sea eso, desde la discapacidad, entre comillas, a veces, por recursos materiales, por recursos humanos, pero con toda la voluntad y con toda la generosidad de querer hacer las cosas mejor para nuestro pueblo. Y luego pues te encuentras con esto, que dices, bien, pues es como el mercado de la Ribera, que tiene que ser así, pues lo aceptamos evidentemente porque la democracia es lo que tiene, que tienes que aceptar que a veces los números son los que son y que puedes llegar hasta donde puedes llegar, pero que la sensación que te queda es de decepción y de decir, ¿para qué? Pues sí, te queda esa sensación de decir, ¿para qué estás haciendo un esfuerzo en querer mejorar cosas cuando el bacalao está vendido? Partido Popular. Bueno, yo voy a dividir esta segunda intervención en dos partes. Primero, voy a comentar un poco las enmiendas que presenté que me parecían justas al presupuesto rápidamente. Primero, pretendía crear una partida para seguridad y protección civil de 5.000 euros, porque, bueno, pues aparte de comentarios, había podido ver esa carencia, que no teníamos un equipo y a la hora de pequeños incendios, para cuando venían los bomberos, pues el incendio se había propagado y entiendo que desde Amurrio podían hacerlo con más celeridad que los bomberos. Otra partida que también fue aprobada es de 4.000 euros para PINCA, para el fomento de actividades económicas. Otra partida es para actividades culturales de las personas mayores, y espero que este año sí se cumple, no como la moción del año pasado, la enmienda que no se cumplió. También pretendía eliminar una serie de partidas, como es la partida a una empresa privada que se le está dando un dinero sin sacarlo a concurso, como es Ayaraldeco Cooperativa Alcartea, que son 6.000 euros. Otra partida de 2.000 euros Ayaraldeco Escoalguincha Conselua. Eliminar también una partida para la Casa de Goya, porque la Casa Goya no es municipal, no está en condiciones, y sin embargo el ayuntamiento paga una partida de energía eléctrica y agua. Entiendo que esa casa debe de estar, si no está en condiciones de seguridad hay que derruirla, pero los dueños, no podemos cerrar los ojos nosotros. También pretendía recortar la partida de el dinero que se pone para las viviendas de San José, que los propietarios es el gobierno vasco, por lo tanto proponía que se asumieran los costes también al gobierno vasco. Aumentar una partida para el Centro Rural de Atención Diurna y para el piso protegido de la tercera edad, porque me parece vergonzoso que hubiera una partida de 90 euros para homenaje y otra de 100 euros al año para un montón de abuelos que están en estos centros, y se consiguió 2.000 euros más. También, bueno, ahí propuse arreglar la plaza que está frente a la estación de tren.
porque está sucia, está desarreglada, está infrautilizada y no se puede aparcar, no se puede jugar, no sirve para nada y hay que arreglarla. Otra de las enmiendas que propuse fue la partida para redactar un proyecto para el antiguo centro médico, adaptarlo con urgencia a los usos que se decidan desde el ayuntamiento. Todos sabemos que un edificio que se deja muchos años sin usar se deteriora rápidamente, con lo cual lo que pido es que desde aquí se decida rápidamente, que ya lo teníamos que haber hecho, entiendo, qué usos se le van a dar. Y la última partida que presenté fue crear una partida para arreglar o derribar el edificio del antiguo mercado, que se encuentra en unas condiciones lamentables. Eso por una parte. Por otra parte, me parece vergonzoso lo que están haciendo ustedes aquí hoy. Me parece una falta de respeto absoluta al resto de grupos políticos. O sea, leemos en prensa hoy que va a haber una partida de 690.000 euros, que no nos han dicho si es esa partida, si es otra, qué obras se van a hacer, qué inversiones, qué gastos, a qué partida se quita, a qué partida se pone. Dice que hay un mínimo de acuerdo, pero el resto de grupos no tenemos ni idea de los acuerdos que han llegado ustedes, ni idea. Los únicos grupos que hemos hecho nuestro trabajo, que ha sido presentar enmiendas, asistir y debatir esas enmiendas en la comisión informativa, que es nuestro deber, quedarnos en esa comisión y cumplir las normas que manda, somos los tres pequeños. Orain Amurrio presentó una enmienda a la totalidad y no se quedó al debate. Bildu no presenta enmiendas y ni en esa comisión tampoco decide nada. O sea, se hace fuera del ayuntamiento, en los despachos. Esto es la claridad, la transparencia y todo lo que queremos, y ellos también, y Bildu también se vanagloria de la transparencia y lo hace de espaldas el resto de grupos municipales. Me parece una vergüenza por parte de los dos increíble. Es que no sé los demás, pero no sé si vosotros tenéis algún dato de en qué se va a gastar esos 690.000, si son esos 690, si son esas obras, si sí, si no, porque aquí desde luego hasta el momento no se han dado ni nos han dado ninguna modificación de los presupuestos. Yo soy dialogante, pero yo no soy de las que pone la mejilla la segunda vez. Con lo cual, de verdad, después de esto y de esta decepción, no vengan ustedes a buscarme para llegar a acuerdos, cuando lo que veo que es que tienen muy poco respeto para los grupos que tenemos menos fuerza. ¿El Partido Socialista? En la anterior intervención, pues, del tema de la noticia, pues, como he dicho, no quería hacer comentario, pues, porque no me había tiempo a leerla, ni la conocía. Mientras que habéis intervenido los demás, pues la he leído y la verdad, pues me ha parecido muy poco respetuoso por vuestra parte decir que no habéis tenido tiempo. Aquí somos 1, 2, 3. Yo con 2 niños pequeños, vosotros sois 5 y a mí me ha dado tiempo. Y encima los presenté la primera. Me quedé sin dormir, pero lo hice. Vale, he presentado pocas enmiendas, pero también llevo menos tiempo que todos vosotros aquí. Así que por vuestra parte me parece poco respetuoso. Luego, por otra parte, vosotros habéis asistido al debate de nuestras enmiendas. Las habéis aprobado o rechazado. Pero bueno, nosotras ni tan siquiera tenemos la oportunidad, ni hemos tenido la oportunidad porque las desconocemos. O sea que también por esa parte el respeto hacia nosotros pues ha sido bastante pésimo. Pues bueno, por otra parte, deben existir presupuestos. Es bueno para el pueblo, no me voy a poner a ello, pero la verdad que se queda el cuerpo después de ver el trabajo que hemos realizado los demás. Pues no sé. El respeto nulo por vuestra parte. Eskerrik asko. Orain Amurrio Podemos.
Mira, sobre el tema de la participación hay muchas definiciones. Lecciones del equipo de gobierno sobre participación, ninguna, ¿eh? Podría contestar de muchas maneras, pero como lo ha contestado Monse, sobre todo el trabajo que se han tomado para luego ver el resultado, pues yo creo que como es el tercer año que estamos en los presupuestos, lo puede entender cualquiera, que no hace falta, y no es falta de respeto la ausencia, es que nos tiramos el año pasado 2 días, toda una tarde entera y toda una mañana, precisamente para que luego ninguna de nuestras enmiendas parciales fuese aprobada. Con lo cual, cada uno pues que presente lo que tenga que presentar y se lo pelee y lo decida, porque no modifican absolutamente, prácticamente nada lo que es el presupuesto. Remarcar una cosa que antes no he dicho con el tema de la remanente, efectivamente. De ¿cuánto es el total? 5.000 para protección y 4.000 para... No sé, me pierdo en unas cantidades tan altas. Pero hablar de proyectos participativos que son 230.000, que se involucran más de 160 y pico personas y que luego lo que se adopten es 550.000 euros de remanente que no pasa ni por comisión, pues eso también me parece que tiene algún nombre. Y por lo tanto, este año puede pasar absolutamente lo mismo y por lo tanto no hay ningún cambio sustancial que nos haga pensar que se pueda trabajar de otra manera con este equipo de gobierno. Y me parecía, cuando he leído la noticia hoy, me parecía que estaba en Llodio, sin presupuestos, con un capítulo de inversiones que se ofrecen, unas inversiones que me parecía que estaba más en Llodio que en Amurrio, pero ha pasado. Y ha pasado que cada grupo puede efectivamente hacer las propuestas que considere oportuna y negociar como considere oportuno. Pero claro, esa forma de hacerlo pues significa también que todos los demás tomamos nota. Y tomamos nota por una cuestión que además, si el objetivo, no sé cuál es el objetivo, pero si el objetivo real es que esos 690.000 euros, que una parte muy pequeña van a ir al presupuesto de este año, pero para el siguiente, es sacar adelante algunas cuestiones como están en el Plan General de Ordenación Urbana o algunas cuestiones que se han presentado en moción anteriormente, como es el caso de la rotonda. Pero primero, la falta de información al respecto de qué es lo que va en estos presupuestos y qué es lo que no va en estos presupuestos, cuáles son los compromisos, etcétera, etcétera. Pero segundo, para eso, igual, si hubiesen contado con toda la oposición, igual se hubiese asegurado más de los 690.000 euros y se hubiesen conseguido más condiciones y todos estaríamos peleando porque este pueblo sea mejor y no solo sacar un rédito, que no sé si es electoral o es, en fin, no sé cómo calificarlo, pero desde luego que tiene poco que ver con lo que se anuncia respecto a cómo deben ser los procesos de participación en todos estos casos, con la importancia que tiene. Pero bueno, cada uno asume, me imagino, que ante sus electores las formas de hacer y trabajar. Bueno, veremos en el tiempo qué es lo que pasa. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, Iñaki Barrusiak. Bueno, lasaitasuna, ea ba. Ez dakit kritikatzen dena da, gure jarrera, abstentzioa, izango duguna, aurreko urteetan izan dugun berbera, edo planteamiento egitea beste modu batez. Hau da, guk egin dugun izan da, negoziatu gure ustez askoz modu eraginkorrean beste batzuek batzordean negoziatu duzuena baino. Negoziatu denok egin duzue, denok egin dugu. Eta gu parte hartu genuen zuzenketen debate eta eztabaida horretan. Esan dugu, guretzat ere etzigarria da oso kriston lana egitea partida txiki batzuk mugitzeko, gero ikusteko, txikitu, kendu eta ez genuen prozesu horretan sartu nahi, gainera beste kontu bat kontuan izanik lehen aipatu zuan, erabat baldintza duta zeudela kepakezun den bezala, guk onartu ez genuen reformeko proiektu hori aurrera ateratzeko. Horren aurrean hartu dugu beste bide bat. Negoziatuko dugu gure abstentzioa eta saiatuko gara lortzen, bestela lortuko ez genituen gauza batzuk gure ustez onak direnak ez EH Bildurentzat, baizik eta herriarentzat. Eta alderdi batek negoziatzen badu beste batekin, eta gutxieneko akordio maila baldin badago, ados jarri eta aurrera ateratzeko, ez dugu uste iragarri behar dugunik beste jakin dezat.
Bai, beste zertan den jakin gabe. Hau da, ez dakit harridura hori nondik datorren. Batzordean esan genuen gure jarri izango zela ahalik eta gehien lortzearen aldekoak, programan jarri dugun bezala. Gaina, ziurtatuta, egun aurrekontuetan agertzen diren programa asko, enpleo programas dira, Bilduk lortutako zera, beste emendakin batzuk aurreko urteetan egindakoak. Sartu baldin bada, programa hori baldin badago aurrekontuetan, Bildu bere garaian proposatu zelako, eta horrela beste kontu. Ez dugu ezer ahaztu, ez dugu ezer aparte utzi, egin dugu, sakondu gure ustez, herriarentzat interesgarriak onak diren proiektu batzuk ateratzeko. Eta negoziatu duguna izan da, udalak modu ezberdinetan erabakitzeko kopuru hori remanentearena nola egingo den, eta sartu gara, eta buru belarri horretan, adosteko dagoen aukera hori, gure ustez, ezinbestekoak edo diren proiektu batzuetan bidera daitezen. Hori da egin duguna. Ez dakit, zenolako itxarmena daukagun PP-rekin, edo beste alderdi batekin ez dakit orain, ez dakit nola sentitu dire. Esateko adosten duguna iragarri behar dugula edo ez dugula iragarri behar. Gure ustez, egin duguna, izan da, txikira jokatu beharrean aurreko urteetan egin dugun moduan, egitea beste planteamendu ambizioso bat, eta gure ustez, askoz ere, zer? Zer? Ez den, pues piztuta dago, Piztuta dago. Bai. Bueno, funtsean, vale, oraingo honetarako nahikoa. Hurrengo bueltan zeo zer gehiago esateko baldin badaukagu esango dugu. Amaitu duzu edo jarra? Vale. Bueno, modu konkretu batean. Nik uste dut, ari garela bakarrik aurrekontuaz. Eztabaida beraz, el debate solamente entiendo que es sobre el presupuesto. Lo que ha aparecido en prensa también a nosotros nos ha sorprendido, dicho sea de paso. Porque, bueno, pues no voy a entrar a hacer muchas valoraciones, pero digamos que no se ajusta exactamente al planteamiento o a la realidad tal. Pero bueno, por no mezclar las cosas, yo creo que estábamos hablando y yo desde luego creo que claramente el trabajo que hacen todos los grupos que trabajan en este ayuntamiento, o sea, yo creo que es de valorar. Sabe cada grupo quién trabaja y quién no. O sea, yo no voy a decir quiénes trabajan más y quiénes trabajan menos, ¿no? Y yo creo que siempre se intenta poner en valor ese trabajo. Y además, creo que de una manera sustancial también se prueba de ellos que las distintas áreas, en sus planteamientos diarios, hacen un trabajo también de un intento, y yo creo que con éxito, de poner a disposición y cuestiones para que sean habladas, debatidas en todos los ámbitos, a través de comisiones, innumerables comisiones. Yo creo, no sé, pero este ayuntamiento será de los ayuntamientos que más comisiones tienen por áreas, de todo Euskadi, seguramente, porque a veces, incluso en nuestros... O sea, hay cosas... Se lleva todo a las comisiones, prácticamente todo. O sea, prácticamente todo a las comisiones para que sea conocido y pues, se pueda hablar. Me da igual, en el ámbito que sea. En medio ambiente, en cultura, en igualdad, me da igual. O sea, se trata todo. Hasta del color de la bombilla del esto. A que a veces es incluso excesivo, porque las comisiones son informativas, pero no nos cansaremos de hacerlo porque creemos que eso también enriquece, lógicamente, la labor de todos y de todas, pues para que realmente, pues para poder participar en todas las cuestiones. Y insisto, sobre lo que he dicho antes, el presupuesto es muy limitado en el margen de juego que tiene. Es muy limitado.
muy limitado, porque no hemos hablado de nuestros impuestos, que llevan prácticamente congelados 4 o 5 años, con un esfuerzo añadido que supone que, así como el gasto corriente va subiendo todos los años, pues sin embargo no queremos que sufra las consecuencias el ciudadano y la ciudadana. Y eso nos obliga pues a que realmente muchas veces no nos encaje el balance de ingresos y gastos, no nos encaja y tenemos que hacer encaje de bolillos. Pues porque somos muy pequeños y estamos muy limitados. Y eso es así. No tenemos el músculo de otros ayuntamientos y bueno, lo que intentamos es, con 4 euros, pues intentar pues rentabilizar y lo que he dicho antes, sobre todo los servicios que se prestan, que se puedan seguir prestando, que sean servicios de calidad. Y bueno, la verdad es que, sin más, esta cuestión que ha salido en prensa... Aquí, como Kepa sabe, y porque lo dice muchas veces, el remanente de este ayuntamiento es bastante más que eso, ¿vale? Y ese remanente se puede gestionar, el que queda parte de esa cantidad, de muchas maneras. O sea, no interpretemos que... Porque pues, claro que podíamos hacer piruetas en el aire haciendo compromisos de remanente de 2-3 millones que luego no se ejecutan, porque no hay tiempo para ejecutarlos. Pues bueno, pues será mejor, pues en base a lo que tenemos, intentar ejecutar. También, por otra parte, solamente decir que ese planteamiento que ya se conocerá más a detalle en un futuro, ¿no? Pero nace, como he dicho antes, de las propias necesidades que tiene el ayuntamiento, las que se plantean de distintas áreas y compromisos también que nosotros hemos ido adquiriendo en relación también, por ejemplo, un tema que tendremos oportunidad de hablar porque realmente nos tendríamos que centrar más en el debate de hoy, que es sobre el presupuesto, pues que hemos hablado muchas veces. Un compromiso de suprimir y eliminar la zona gasolinera y de hacer una rotonda. Eso, yo también lo he dicho públicamente, que es intención de este equipo de gobierno poder ejecutar esa obra antes de que concluya la legislatura. ¿Que vamos a dejar cosas para después? Y vamos a tener ese monumento ahí puesto durante ¿cuánto tiempo? Bueno, pues ya hemos ido dando pasos y eso ya se ha ido explicando con el tema de la contaminación del suelo, etcétera. Pero me voy a centrar en el presupuesto del que estamos debatiendo, ¿no? Y al final ese capítulo de inversiones del que hablábamos, pues bueno, busca, ¿no? Y recoge, no estoy hablando de nada que haya aparecido en prensa, estoy hablando del debate sobre el presupuesto que nos ocupa hoy, sobre esos 2 millones que decía, 2.300.000 de inversión. Te estoy diciendo pues que vamos a concluir, pretende este presupuesto concluir con la segunda fase de la renovación o la reforma de la instalación eléctrica de Lucarrey y la sustitución de las ventanas de Zabaleco. Pues que acabe la legislatura y esas cosas que se han empezado que se concluyan. Decíamos que la zona de San Roque necesitaba un baño. Bueno, pues ya hemos ido dando pasos para que ese baño se pueda poner, ¿no? El tema de la creación del servicio de atención ciudadana, pues es un hito un poco que intentará mejorar la relación de la gestión de la ciudadanía con el ayuntamiento. Pues intentemos, bueno, pues eso está puesto también en los presupuestos. Los planes forales, el plan foral, en las dos... bueno, pues no sé cómo denominar, las ayudas de esos millones locales que reparte la Diputación vía plan foral. Bueno, pues en este caso, pues con esto, con la parte de abastecimiento concluimos el plan de reposición al que nos comprometimos cuando nos sumamos al CACU con la red de baja. Por lo menos damos cuenta en la parte de abastecimiento, el plan de reposición quedará concluido. Y en la otra cuestión, que parece que genera alguna controversia sobre la realización de un campo de hierba artificial polivalente que vaya a sustituir a los dos que existen ahora, que son el de arena y el que utiliza la gente de rugby, pues para hacer uno único que sea polivalente y que se pueda utilizar de una manera sin límites, ¿no? Bueno, estas cosas pues son como, bueno, pues esas son como esenciales y claro que lo he dicho antes, con inversión y necesidades hay miles. O sea, que no se interprete que cuando se presentaron los presupuestos, claro que pueden ser mejores, pero el gran drama de unos presupuestos es decir de dónde quitas para hacer lo que se pretende hacer. Y ese drama pues solamente le corresponde a quien tiene la responsabilidad de tomar esa decisión, que en nuestro caso solemos ser nosotros, ¿no? Y como he dicho antes, pues desgraciadamente decir a ciertas áreas que no ha lugar pues esa idea maravillosa que tienen para poder llevar a cabo, ¿no? Bueno,
Concluido el debate de presupuestos, pasaremos a la votación, comenzando por Guk bai. Contra. Contra. A favor. Contra. Abstentzioa. 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 Abstención. Alde. 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 Ahora estamos 16 corporativos, 8 votos a favor, 5 abstenciones y 3 votos en contra. Seguimos con el orden del día. Y tiene que ver con la cuenta general. Se trae aquí la cuenta general 2016 para que su aprobación definitiva. ¿Alguna consideración que hacer sobre este tema? Si no, lo votamos directamente. Guk bai. Abstención. Abstención. A favor. Abstentzioa. 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 Abstención. Alde. Parkatu meko da. Pasatu 6 puntua. Alde. Bederatzigarren puntua 2016ko kontu orokorra, behin-behineko, behin-betiko, vamos a empezar de nuevo la votación, ¿vale? Perdonad, Bea, puedes empezar por favor la votación otra vez. Y estar atentos a lo que estamos votando, ¿vale? Venga. Abstención. Abstención. Favor. Abstentzioa. Cosas del directo son. Alde. 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 Votos a favor y 3 abstenciones. Queda aprobada. Bigarren atalera pasako gara, kasu honetan udal gobernu organoen egiaztapena eta ikuskapena. Bai? Badaukagu batetik alkateak egindako dekretuen berri, bai? Ez dakit, honetaz zerbait duzuen. No sé, alguna consideración que hacer sobre los decretos. Vale. Eta orduan 11garrena da, dación cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno de 19, 26 de abril y 3, 10 y 17 de mayo de 2018. ¿Alguna consideración? Vale. Orduan, puntu honetan, erregu eta galderak baino lehen, antes de ruegos y preguntas, tengo que preguntar si algún grupo de los aquí presentes tiene algún tema que pueda ser susceptible, ser incorporado o tratado hoy aquí. Bai, guk dakago bat. Lehen pasatu dizugu horria. EH Bildu... Bai. Vale, y... Irakurringo dut. Bai, baina lehendabizi justifikatu enbarko duzu premiazko kontua. Hay que justificar la urgencia, lo primero de todo. Ba, duela gutxi gertatu dela edo jakin dugu Altsatsuko asteen kontra izan den epaia, izugarrizko iruditzen zaigu, erabat neurriz kanpoko eta inongo justifikazio eta logikorik ez daukana, eta gaur bertan Iruñako udalan onartu dakoa, iruditu zaigu egokia, guk ere aurreko pleno batean egin genuenaren aritik ekartzea mozio hau, gure jarrera argi gera dadin eta kontrako jarrera hori adierazteko. Zergatik premiazkoa, iruditzen zaigulako hemendik aurrera egin beharreko urrats guztiak eta ahalik eta prezio handiena egin behar dugula, hau kalean egon dadin eta jendearen iritzi argi entzun dadin, eta iruditzen zaigu egokia dela eta plenoak ere horren inguruko jarrera hartzea.
Vale. ¿Alguna consideración que hacer sobre la urgencia por parte de los grupos? Vale, pues pasamos a votar la urgencia. Guk bai. Alde. Contra. Alde. 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 Abstentzio. Abstentzioa. Abstentzioa. Abstentzio. 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 Siete a favor, 7 abstenciones y 2 votos en contra. Entonces, se inicia el debate. ¿Perdón? Pues pasamos a ruegos y preguntas, ¿vale? De todas maneras, bueno, bueno, ruegos y preguntas. Bueno, estoy rogando poder manifestar la consideración de lo que hemos estado exponiendo antes con el tema de los presupuestos con respecto a la postura de Guk bai. Nosotros no estamos en contra de lo que ha hecho EH Bildu porque creemos que como segunda fuerza política en este ayuntamiento cada uno juega numéricamente, como he dicho antes, sus cartas. Con lo cual, la postura de EH Bildu no nos parece incorrecta, porque en su lugar creo que todos hubiésemos hecho lo mismo. Lo que sí nos parece, como he dicho antes, que nos ha hecho sentir ninguneados, es que si esa postura se había manifestado el equipo de Gobierno, nos hubiese gustado que al menos se nos hubiese hecho saber. Vale, ¿y cuál es el ruego? ¿La pregunta? Porque estamos en ruegos y preguntas. Bueno, es un poco cogido con pinza, pero vale, la vamos a dar por bueno. Partido Socialista, Orain Amurrio, Kepa, EH Bildu. Pues nada, si no hay más consideraciones que hacer, se levanta la sesión, siendo las 21:37 de la noche.